Gracias. Ya, nos vemos más ratito. Lindo Que espacio. estén Nos bien. vemos, chiquillos. Cuídense, que estén bien. Oye, cuando nosotros hablamos de buena energía, lo que necesitamos además nosotros entender es lo que pasa, lamentablemente. Así es, la seguridad nos preocupa y estamos siguiendo muy de cerca todo lo que pasa en el país. Don Rodrigo Pérez está con nosotros, vamos a ahondar en estos temas. Sí, pero Adelante. ojo, porque estas también son buenas informaciones. ¿Ah? La investigación va avanzando. Eso. Y ponga atención porque este aparato, un teléfono celular perdido en una micro, fue la que reveló el paradero del hombre más buscado de Chile. Y ponga atención por qué. Porque así como una mujer en Concepción aportó a la investigación, también usted lo puede hacer a propósito de estos datos. Sí, y esto quedó súper demostrado. ¿Revisemos un titular? Claro. Mira este titular. Ahí Tiene está, que ¿no? ver con lo que decía Rodrigo. Un celular perdido en Concepción. El error de Lugo Machado. Hace un mes cometió un error. ¿Cuál fue este? Iba en una micro de transporte interurbano desde Concepción a Lota, ¿no? De Ya, Coronel a ya. Lota para ser específico. Y en ese lugar se le queda un teléfono. En esa micro se le quedó el teléfono. Al interior de esa misma micro, ese mismo transporte público, finalmente entonces fue en donde una mujer encuentra un aparato telefónico. Hace un mes. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Que a propósito del crimen del suboficial primero, se empiezan a publicar las fotografías. Y hay una mujer en Concepción que ve el aparato y dice, son las mismas fotos que están acá. Y llama entonces a Carabineros. Pero espérate, este teléfono además estaba desbloqueado. Claro, ella lo encuentra, lo desbloquea, se da cuenta que hay fotografía, nadie llama para pedirlo, ella lo mantiene entonces en su casa. Y cuando ve la fotografía de Luis Lugo Machado, se da cuenta que era el mismo sujeto que tenía en el celular y llama por teléfono. Llama por teléfono a Carabineros y Carabineros le pide entonces la evidencia y le dice inmediatamente, deme el circuito de contacto. ¿Qué es lo que es el circuito de contacto? En términos policiales, claro. es la agenda completa Claro. de los números frecuentes. De esa manera, finalmente se rastrea cerca de una veintena de números de teléfonos, los más frecuentes. Ya. Y se comienzan a pinchar, que finalmente a intervenir esas escuchas, a tener esas escuchas telefónicas. Porque de alguna manera, si eran los últimos números con los que él se había comunicado, seguramente había tenido algún contacto después de la muerte del carabinero. No, y aparte de eso, si esto aquí finalmente lo que estás haciendo tú es rastreando cuál es la red del tipo. Claro. ¿Cuáles son los contactos más frecuentes? Los amigos, los familiares, las personas a las cuales él más acude. Claro. Se comienzan entonces estas intercepciones telefónicas. Hay cerca de 200 intercepciones telefónicas que revisa la policía en muy pocos días. Esto es muy rápido. Sí. Y dentro de esas intercepciones telefónicas se determinan 14 domicilios. 14 domicilios. 14 domicilios en Concepción y Santiago. Principalmente en Santiago, San Bernardo, Ya. Santiago Centro y Quinta Normal. Ya, espérate. ¿Y con esos 14 domicilios se hizo una vigilancia permanente en estos domicilios? Primero se dictó una orden de allanamiento. Se allanaron esos ¿Lo que 14 vimos el domicilios. jueves? Claro, por ejemplo, vimos el mismo jueves en la mañana, ¿se acuerdan ustedes en Santiago Centro? Sí. En un edificio Sí. en donde justamente... Una puerta que estaba reventada. Exactamente, era una puerta, la reventaron, los vecinos no sabían qué es lo que ocurría. Bueno, todo esto surge a propósito entonces de la red de contacto. ¿Se acuerdan del domicilio de Serrano? Sí. Bueno, también llegan a propósito entonces de esas escuchas telefónicas, porque fue el primer lugar en donde todos se escondieron. Serrano fue el primer lugar en donde todos se escondieron. Ese fue el primer destino. El primer destino de todos los sujetos, cuando ustedes lo están observando, de hecho ahí en las imágenes, se bajan de un taxi. Ayer yo les comentaba, hay un taxista que es amenazado en San Francisco con Bío Bío. Él estaba estacionado esperando a Claro. su señora. Y al momento entonces de encontrarlos ellos, se bajan del automóvil Chevrolet, se suben al taxi y lo dirigen hasta la calle Serrano. ¿Y por qué hasta la calle Serrano? Porque inicialmente iban a otro domicilio y se encuentran con la presencia policial en el sector. Ya. Acuérdense, no, 9:30 de la noche estaba plagado de carabineros. Sí, hasta con helicóptero. Claro, hasta con el helicóptero. Ven la presencia policial, cambian el destino del taxista y les piden que los dejen en Serrano. Se bajan los sujetos e ingresan a este domicilio. Espérate, quédate ahí. Cuando nosotros ahí está el hablamos del edificio. edificio, cuando esto nosotros lo mostramos en vivo, Exacto. el día jueves en la mañana, y lo que nos llamaba la atención es que la puerta todo quedó abierta. Ya, y se supone, esto es lo que tenemos nosotros como preliminar, que sería el domicilio de hoy día uno de los sujetos buscados. Y por eso yo le decía, aquí los antecedentes de la población ¿Del? es lo más importante. De Carlos Cortés Flores. Ya. Venezolano, sin antecedentes según lo que tenemos determinado hoy En día en Chile, los por lo antecedentes menos, judiciales, ¿no? Claro, evidentemente, en Chile por lo menos. Ya, Tú lo has y en dicho esa ahí. oportunidad fue conducida una unidad policial, Ajá. su pareja y su hija. Claro. Lo que tenemos nosotros
es que ese habría sido el domicilio en donde él vivía. En el momento que llega la policía no encuentra a nadie, encuentra a una mujer y una niña pequeña, que coincide con las imágenes de redes sociales que mantiene abierta justamente Carlos Cortés Flores. ¿Carlos Cortés Flores nunca cerró su Instagram? No. ¿Quién cerró su Instagram? ¿Fue Luis Lugo Machado? Entendemos que fue Luis Lugo Machado quien lo cerró en algún momento y aquí, bueno, aquí tenemos 4 sujetos que son importantes, ¿ok? Ya. Hasta ahora lo que tenemos son 2 detenidos. Uno cuya fotografía nosotros la conocíamos y es por eso que Luis Lugo Machado tiñe su pelo. Claro. Ayer nosotros lo veíamos, cómo salía de la 33 comisaría en la comuna de Ñuñoa, justamente con más delgado. ¿Se dieron cuenta ustedes? Sí, ¿No? En mucho pocos más días delgado. adelgazó. Eso es símbolo de estrés, evidentemente, de preocupación, de la Sí. angustia. Cortó su cabello y estaba oculto en el mismo lugar que Ovir Marlixson Josué Garcés Briceño, que tiene 18 años. 18 años. Y él era uno de los contactos que estaban en el teléfono que se le había perdido a Lugo. Porque en algún minuto se pensaba que este hombre tenía 22 o 23 años. Claro, claro. Ayer él lo que dice frente al séptimo juzgado de garantía, tengo 18 años, dice su fecha de nacimiento, de hecho en el 2004, y finalmente entonces se establece, está próxima a cumplir 19. ¿Ah? Pero es un niño. Ya, pero, realmente es muy joven para este crimen tan brutal. Muy joven y sobre todo porque además, bueno, a él no lo teníamos en vista, no teníamos fotografía ni identidad. No, y te cuento cómo se llega a él. Resulta que se analiza el teléfono, se ve uno de los contactos, se llega hasta el domicilio de Quinta Normal buscando justamente a personas que conocían a Lugo. Claro. Y al momento de llegar al domicilio, que ocurre esto durante la noche, de hecho tenemos las imágenes del operativo del OS9 de Carabineros, irrumpen entonces a través de un portón, ingresa un piquete de 4 carabineros tácticos primero y luego todo el contingente que había, llegan hasta el segundo piso de la casa que nos mostró ayer Cristiana Acuña. Sí. Hay un segundo piso, la segunda puerta a mano izquierda es donde encuentran justamente a Ovir Marlixson. En la calle Nueva Imperial de Quinta Normal. De Quinta Normal. Al ingresar, se dan cuenta que hay un pasaporte de Lugo. Inmediatamente lo toman detenido. Ovir Perdón, voy a corregir. Marlixson lo toman detenido en calidad de testigo. Eso mismo te iba a decir. Para la corrección. A Lo llevan en propósito de que calidad está el de testigo. pasaporte, usted lo conoce. A ver, venga entonces para me acá. acompaña, por favor, lo necesito de testigo. Cuénteme, ¿usted lo conoce? ¿Dónde está? ¿Por qué estaban sus documentos acá? Etcétera, etcétera. Ya. Y se dan cuenta que no tenía una identidad, no tenía pasaporte, él no tenía el RUT chileno, nada. Entonces, le solicitan, y aquí esto lo dejó súper claro ayer en la audiencia de control de detención, en términos policiales se llama que toque el piano, Claro. Claro. que ponga los deditos, Claro. y que se le saquen todas las huellas. Al momento de sacarle todas las huellas, le salta el tiro al match, al abocar. Y dice, ojo, aquí estas huellas están en el auto azul. Usted, caballero, que lo teníamos como testigo, resulta que estuvo en el auto azul que encontramos en el barrio Franklin. Pasa a ser imputado. Usted estuvo entonces en el momento de la balacera probablemente. Como el fiscal necesita hacer esto contra el tiempo, Claro. lo que primero hace es, vamos a dictar una orden de detención contra usted por el delito de receptación de vehículo motorizado, porque este auto es robado. A la espera de que las otras pericias avanzaran Claro. rápido para poder decir, ojo, Y usted también- puede estar involucrado justamente en el crimen del Ya. oficial mayor. En el control de detención se conocieron más antecedentes y sobre todo porque los escuchamos a ellos. Claro. ¿Qué Está en su pasó? voz. Bueno, mira, esto es bien particular, ¿ah? Duró 24 minutos. Fue súper rápido. Yo Súper pensé rápido. que iba a durar más, sí. La verdad es que uno se espera por la complejidad del caso. Claro. Y de hecho el fiscal hizo como un resumen. Hizo un resumen de las pruebas que tenían. Claro, pero porque era un control de detención. Claro. No era una formalización, que ahí Claro, tiene aquí- que ser más contundente. Eso, aquí es, a ver, lo detuvieron, le leyeron sus derechos, está todo conforme a derecho, perfecto. Entonces, luego viene el control, la formalización. Uy, pero pasemos a escucharlo porque quiero que Ya. escuchemos sus voces. Ya. ¿Les parece, no? Unos documentos que eran de... Contéstenme preciso lo que les voy a preguntar. ¿A qué horas fueron detenidos aproximadamente? De primero. Yo a mí me detenieron a las 4. 4 de la mañana, 4 de la tarde. la tarde, Sí, el día domingo. del día domingo. Sí. Ya. ¿Usted a qué horas fue detenido? Hoy a las 4 de la mañana. Ya. ¿Ustedes saben las razones de su detención? ¿Sí o no? No me expliquen lo que pasó porque tienen derecho a no decir nada. Pero ¿saben las razones? A mí porque encontraron unos documentos que eran de él. ¿Le dieron lectura a sus derechos? ¿Le dieron a conocer cuáles son sus derechos?
No. No sabe, no le hicieron firmar algún papel donde dijeran que usted tenía derecho a guardar silencio, a tener su abogado, Ah, no, a sí, comparecer sí. a un juzgado. Sí. Ya. ¿Usted, Luis? También igual. También. Mira. ¿Fueron golpeados con ¿Te das cuenta? Finalmente, a él, ahí queda súper claro. Lo van a entrevistar primero, ¿no? Lo van a buscar por estos contactos Claro. telefónicos cerca de las 4 de la tarde. Y luego, es que esto es lo insólito del caso, hay que desmenuzarlo este caso. Y luego a Lugo lo encuentran en el mismo domicilio, Claro. horas más tarde. 12 horas después, según 12 el Pero relato de acá ellos. así como que, no, si ya vinieron para acá, ya revisaron, no van a volver. Puede ser eso, puede ser ¿O porque... nadie le avisó? Puede ser porque necesitaba ir a buscar algo que estaba en esa pieza sí o sí. ¿Me entiendes, no? Espérate. O sea, algo lo obligó a ir. Pero ¿había más gente que le haya advertido a Lugo que había llegado la policía o carabinero? Eso es lo que justamente está hoy día estableciendo la Fiscalía. ¿De qué manera se mantuvieron esos días ocultos en Serrano y en Quinta Normal? ¿Tiene una red de apoyo? ¿Pertenece a una organización más grande que finalmente puede haber ocultado a estos jóvenes? ¿Y por qué hay que dar con los encubridores? Absolutamente. Y además, con 2 sujetos que todavía no tenemos datos de sus paraderos. Y es por eso, entonces, que la Fiscalía, el Ministerio Público, ha exhibido sus fotografías. Y nosotros las tenemos acá, justamente en nuestro video wall, Sí. que es Carlos Cortés Flores. Y además, un sujeto cuya identidad no conocemos. No sabemos cuál es el nombre. Ayer en Tele 13 Central se le consultó al fiscal nacional, Ángel Valencia, sobre si se tenía la identidad. La respuesta fue: algunas veces investigaciones buscan fantasmas. No puedo decir más detalles. Y finalmente trató de salir de otra manera, pero este sujeto que Pero tenemos acá... personas que disculpa, José. habitualmente y a propósito se mantienen sin identidad. Claro, sí, Esto imagínate. es todo lo que hay del sujeto hoy día. Nada más. Y esto es posterior al crimen. Posterior al crimen se le observa en una cafetería en el barrio Franklin, caminando naturalmente. Ahí está el video, mira. Y escuchen lo que les dije. En el barrio Franklin. O sea, en la misma comuna en donde se acababa de cometer el crimen. Más al sur. Claro, a cuadras. A cuadras. ¿Ah? O sea, los tipos... Y más encima se esconden en Centeno, Santiago Centro. Claro. Y posteriormente A en cuadras Quinta de ahí Normal, también. que es limítrofe con Santiago Centro. Realmente el actuar de estos sujetos es muy llamativo. Por no decir torpeza. Por no decir torpeza. Imagínate yo hablaba ayer con una fuente que está ligada a la investigación. Y me decía que hay una serie de errores de parte de ellos que logra dar entonces con la ubicación de al menos Lugo y este otro sujeto que no conocíamos. A ver, yo preguntaba en términos genéricos. Si yo cometo un crimen, ¿cuál es la lógica de dejar un arma botada? Porque te das cuenta como en las películas... Sí, pero el tipo- deshacerse del arma. Ya, claro, eso es lo que uno cree, Sí. ¿no? Porque uno lo ve en las películas. Como que dispara con un arma y la tira. Y luego entonces escapan y el arma quedó ahí. Claro. Ya, entonces yo preguntaba, ¿cuál es la lógica de esto? Y me decían, simple torpeza. Pero no entendemos por qué. Tú dejas un arma en un lugar y luego te escapas. Luego de haber cometido un crimen tan importante como este. Se dice, y se dijo ayer en Porque algún dejaron momento... lleno de huellas. Sepa. Claro, Ahí toda está el arma. llena de huellas. Esa arma fue encontrada en el Chevrolet azul abandonado en San Francisco llegando Bío Bío, justo antes de subirse al taxi. ¿Ya? Llegan 4 sujetos. Hay cámaras de seguridad de ese momento. Esa arma que está ahí es una .380. Ya. ¿Ya? Es una .380. ¿Qué es lo que tiene esta arma? Zonas porosas. Y para poder determinar entonces un examen al arma, hay 2 posibilidades. Cuando se dice encontraron huellas, Sí. eso hasta ahora estaría descartado. No hay huellas en el arma. En el arma. No hay huellas en el Ah. arma. Ya. ¿Y sabes por qué? Te lo voy a explicar en simple. Cuando tú examinas un arma, tienes solamente 2 opciones y ellas no conversan. Es una o la otra. O tú buscas huellas o buscas rastros biológicos. Porque el polvo reactivo anula el PCR que se hace para el examen de rastro biológico. Toda la razón. Y en este caso se le practicaron, Rastros se habrían biológicos. practicado, claro, rastros biológicos. Por lo tanto, no sabemos si es que tiene huella o no. Ah, pero espérate. Y de ahí tenemos que esperar hasta el jueves a mediodía que estén los resultados de esos rastros biológicos. ¿Es por eso que se amplió la detención? Exacto, bueno, y además no tenemos que esperar una serie de otras diligencias. Mira, quiero detenerme en esa imagen. Eso es San Francisco hacia el sur, llegando Bío Bío.
Los sujetos llegan en este Chevrolet azul, que en el momento nadie entendía por qué, porque estábamos buscando todo un Audi. Llega este auto, se detiene detrás del taxi, se bajan 4 sujetos. Mira, vamos de nuevo a la secuencia, por favor, don Mario. Se bajan Ya, 4 se bajan. sujetos. Rápidamente. Algunos El taxista ahí está esperando a su señora. Claro, se acercan algunos. 2 salen corriendo. Hay un tercero que intenta correr y luego se devuelve. Se devuelve ¿Por y qué? se sube. Porque uno había amenazado al taxista. Y se suben entonces al taxi. Escapan del lugar entonces a bordo de este taxi. Este taxi es conducido, según los antecedentes que tenemos, hasta la calle Centeno. Al momento de llegar carabineros a buscar ese auto que quedó abandonado, el Chevrolet, Sí. dice, pero hicimos al tiro esto. Porque vecinos llamaron, hay un auto abandonado Ya, con ok. la ventana abajo y hay un arma. Ahora, Claro. Llegan, para terminar el Sí. punto, examinan las huellas y les salta al tiro un match de la única persona que teníamos antecedente, del Lugo. Ya. Por eso Lugo, su fotografía al tiro Al de difundió, tiro, o sea, porque segura. parece que tenía una pena del 2021. Sí, por supuesto. Entonces, tenemos ya identificado a este señor. El problema es, ¿dónde está? ¿No es cierto? Ya, ¿Dónde claro. vive? Porque puedo tenerlo, ¿no es cierto? Y puedo tener el domicilio donde supone que lo iban a notificar por la causa anterior. Claro. Pero está fugado, no tengo idea cómo. Y aquí el detalle es este teléfono, El teléfono. en Concepción. Esa es... Pero el teléfono que se le perdió hace un mes. Hace un Claro. mes y que una persona lo encontró. Una mujer lo encuentra en Concepción. Por eso, ayer el general decía, la ayuda de la comunidad es vital Sí. aquí. Claro. Y en este caso, logró dar al menos con 2 detenidos. Claro, para encontrarlo más rápido. Mire. Vamos con Pablo Becerra, ¿te Es parece? que Pablo Becerra nos puede contar detalles de lo que pasó con este teléfono. Miren, desde la ruta del teléfono y con quién pudiste conversar, Pablo, porque aquí cuando nosotros hablamos de la colaboración de la comunidad, aquí el teléfono es lo que juega un rol fundamental, así que somos todos oídos. Oye, la clave de Luis Lugo Machado parece que está acá en Concepción. De hecho, nosotros estamos en el juzgado de garantía de la capital del Biobío porque hoy día hay una audiencia precisamente por el tema de la libertad vigilada que este sujeto no estaba cumpliendo. Y tú lo decías bien, también la clave respecto al teléfono. Ayer hicimos un seguimiento de este teléfono que se ha mencionado, que ha sido tan fundamental en la investigación. Y hay algunos datos que uno va atando cabos y armando este puzzle, ¿ah? Porque el Lugo Machado se dedicaba acá en Concepción al comercio ambulante, en micros. Entonces ahí podría estar también alguna de las respuestas que se están buscando. Nosotros ayer fuimos siguiendo la ruta de este teléfono, ¿ah? Y resulta que se le perdió en una de estas micros Coronel Lota, que son las que van a la cuenca del Carbón. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Lo encontró una persona, ¿ya? Lo que nosotros sabemos hasta ahora, conversando con el dueño del bus fuera de cámara, porque ellos tienen mucho miedo de hablar acerca de esta situación, es que en algún minuto ellos encontraron el teléfono hace aproximadamente un mes. Lo guardaron y un niño se dio cuenta de toda esta situación, amigos. No sé si quieren Sí. hacerme alguna consulta ¿Cómo? para ir develando Sí, ¿sabes qué me crimen. gustaría preguntarte? Porque si esto pasó hace un mes, ¿cómo él recuerda que a una persona se le quedó el teléfono arriba del bus? Ya. Mira, el chofer de la micro, el 6 de marzo encontró este teléfono en su máquina, digámoslo así, de Coronel Lota, ¿ya? Lo encontró el 6 de marzo, lo guardó. El teléfono apenas tenía carga, ¿ah? Y lo guardó por si se lo venían a reclamar, a pedir en algún caso el dueño. Ya, un niño hace pocos días atrás, entendemos que el hijo del conductor, jugando con este teléfono que tenía ahí en ellos guardado, lo enciende, ya, y ahí comienzan a revisar algunas fotografías. Y ahí también ellos hacen match, una palabra que tanto se ha usado estos días. Claro. ¿Por qué? Porque la madre de este niño, la esposa del chofer de la máquina, se da cuenta de que las fotografías que aparecían en el teléfono eran precisamente las de este sujeto de interés que estaban Claro. apareciendo en los medios de comunicación. ¿Sí? Pero fíjate tú, ¿ah? Es un detalle, una casualidad, podríamos decir, ayudó. Ahora, la pregunta que uno se hace es que, bueno, este antecedente fue clave para poder ubicarlo, digamos, rápidamente y ubicarlo geográficamente en algunos puntos que eran recurrentes para él o donde tenía familia o amigos, no sé, más amigos que familia, no tengo idea. Y eso obviamente permite acotar la búsqueda, si no esto podría haber sido
mucho más largo, mucho más Pero, difícil. Claro, pero te das cuenta de lo vital que fue, Pablo, que se publicaran las fotografías. Claro. Claro. Porque ahí uniste a 19 millones Sí. de personas en esta búsqueda. Claro. Hasta que alguien se dio cuenta. Oye, Paul. y de hecho, lo que hacen estas personas que tenían el teléfono es ir a dejarlo al OS9 de Concepción, porque se había entregado esta información a través de redes sociales, de los medios de comunicación innumerables veces. Entonces ellos lo van a dejar al OS9 y cuando perician este teléfono, sacan la red de contactos Claro. de Lugo Machado Claro. y ahí empiezan a georreferenciar, a cerrar un poco el círculo Claro. en torno a este sujeto. De hecho, entiendo que se lograron intervenir varias líneas telefónicas y que así lograron Cerca dar de 200, con como decía. no su paradero directamente, pero sí cerrar el círculo en torno a la comuna de Quinta Normal. Ay, eso son cerca de 20 líneas que se... Sí, sí, 17, según lo que se informó. 17 líneas que se intervinieron. 7 líneas. 200 intervenciones, imagínate. Y hoy día lo vamos a escuchar además porque hay una audiencia. Recuérdense que él habitaba en Concepción. Y el segundo sujeto que fue detenido ayer también habitaba en Concepción. Y en el 2021, mediados, se recuerdan que lo encuentran con un arma, entonces tiene una condena por porte ilegal de arma Y una por microtráfico. microtráfico también. Claro. Bueno, a propósito que fue encontrado, hay una audiencia hoy día a las 11 con el tribunal, con el juzgado de garantía de Concepción. Probablemente ahí lo vamos a escuchar también respecto de Sí. esa causa. Y además, la defensa ayer reveló que va a atestiguar, que va a hablar sobre este caso, sobre el caso del carabinero. Hoy día a las 3 de la tarde debe hacer eso. Pablo. Oye, y saben que el dato de Concepción de esta audiencia es súper importante, más allá también, o sea, no solamente por el hecho de que este tipo no estaba cumpliendo con esta libertad vigilada, nosotros seguimos el rastro de él en distintos domicilios, o sea, él tenía domicilios en el centro de Concepción, ahí dio 3 números de dirección en la calle Colo Colo, eso es a una cuadra de la plaza. Nosotros encontramos y conversamos con gente que lo conocía en un lugar que era una especie de instituto que ahora funciona como una especie de gueto, por decirlo de alguna manera, porque ahí se hacen una serie de arriendos a personas por pieza, nos dicen que está lleno, apenas se abre la puerta, en principio nos atendieron un poco de forma violenta, otras direcciones que ni siquiera existían también en la población Agüita de la Perdiz, hacia el sector de los Cerros de Concepción, y hasta en Penco, de hecho, nosotros encontramos una persona que le arrendaba un domicilio, que es precisamente el que dio para cumplir con su libertad vigilada. Exacto. Y ahí encontramos un dato también muy interesante. ¿Por qué? Porque hablamos con la persona que le arrendaba la pieza, pese Ya. al miedo que tenía, y él nos contaba que este sujeto era bastante violento, y que se juntaba ahí, que vivían 5 personas de nacionalidad venezolana, y que él en algún minuto los echó, porque empezaron a hablar de drogas, ¿ya? Y que empezaron a tener conversaciones ahí de un tono que a él obviamente no le gustó, y él los sacó, y ahí Lugo Machado le dijo, por favor no me eches, necesito un mes por lo menos quedarme acá para poder cumplir con el tema de la libertad vigilada. Él al final se fue y estaban hablando de irse al extranjero, pero se genera toda esta situación que ahora todos conocemos y lamentamos, por cierto. Mira. Bueno, vamos a retomar contigo, Pablo. Es muy interesante todo lo que tú nos cuentas porque, claro, es la media historia. Es tremenda la historia. Pablo Becerra, muchas gracias. Vamos a quedar atentos a lo que está pasando en Concepción, sobre todo con esta audiencia, por causas anteriores de Lugo Machado. Estamos en la mesa sentados con nuestros invitados, Pedro Ortustegui, ex fiscal, y también Mauricio Valdivia, psicólogo forense, y el gobernador de la región metropolitana. Gobernador. Buenos días. Don Claudio Rego, ¿cómo le va? Bien, ¿y ustedes? Mauricio, bueno, lo que estamos viendo, yo no sé qué es lo que opinan ustedes en general, pero voy a partir por usted, Mauricio. Esta banda, por los errores que nos contaba Rodrigo, supuestos errores, entendemos que por ahí puede ser, uno lo ve, el auto lleno de huellas botadas, un arma que podría haber tenido huellas o restos biológicos botadas, Desprolija, por decir de alguna como manera. que todo es medio desprolija. Aquí estamos hablando de una banda. ¿Qué es lo que opina usted primero? ¿Una banda así como súper especializada o más bien de novatos que son más temerarios que nada? La verdad que muy buena la pregunta y gracias por la invitación. Esencialmente que estamos frente a un grupo que es extremadamente violento. Claro. Y esa violencia
tiene un componente cultural, es decir, no tenemos que olvidar que esta gente viene de un país donde la violencia es una forma de supervivencia. Por lo tanto, las normas, la policía, el respeto por lo establecido no existe prácticamente. Y eso lo hace ser extremadamente, lo que ustedes decían, poco cuidadosos. Pero no poco cuidadosos porque sean criminales y no quieran o quieran ser descubiertos, sino que por el contrario, tienen una extraordinaria desconsideración por la vida. Y eso lo han tenido a partir de su desarrollo, de su cultura. Esa desconsideración por la vida se proyecta hacia ellos mismos. O sea, esto es decir, no me interesan los demás, tampoco me interesa cuidarme a mí. Parece irracional, pero tiene que ver justamente con esa lógica que ellos traen desde lo que es su vivencia en el país de donde provienen. Desgraciadamente, es decir, en la medida que hay menor integración de normas a lo que es el desarrollo de una persona, esas normas le llevan justamente, y muy probablemente, esta gente no solamente es capaz de matar a un policía si tiene un arma, sino que probablemente si hubieran tenido alguna posibilidad de arrancar o hacer enfrentarse al policía, claro, entró el golpe, no tenía ninguna posibilidad de enfrentarse, pero si hubieran tenido la posibilidad de enfrentarse con las manos, con un palo, con un martillo, son capaces de romperle la cabeza a un policía. Wow. Sí, cuando nosotros hablamos que son extremadamente violentos y que además tienen un desapego a la vida que es evidente, probablemente, Rodrigo, tú nos puedas entregar mayores detalles de lo que se ha conocido en estos días. Claro, y de lo que ocurrió, el hecho inicial. Y pongamos atención a esto, porque probablemente estamos frente a un problema más grave, ¿ya? Y aquí se van a dar cuenta ustedes por qué. Están los videos, el registro, de hecho, de la balacera inicial, ¿no? Lo que ocurre justamente en San Francisco y Coquimbo, cerca de las 21 horas de la noche, ¿no? En donde justamente fallece el suboficial mayor. Ahí ustedes ven cómo ese vehículo va retrocediendo, sujetos van arrancando. ¿Qué es lo que había ocurrido? A bordo de dos vehículos, un Nissan Burdeo, según lo determina el Ministerio Público, y además este Chevrolet azul, llegan 6 sujetos, 4 arriba del Chevrolet, 2 arriba del Nissan. Al momento de observar un taxi que llega, ellos descienden con armamento y comienzan entonces el ataque. Se ha dicho hasta ahora, no lo tenemos hoy día confirmado por parte de las fuentes oficiales, pero se ha trascendido que se trataría de ciudadanos peruanos los que llegan a bordo de este taxi y que finalmente son atacados. Ellos logran escapar, salen del lugar a bordo de este mismo taxi. Un sujeto salta por la ventana, otro se va en una moto. El resto de los sujetos escapan del lugar. Los únicos que tenemos más o menos identificar la trayectoria son los que van arriba de este Chevrolet azul. Escapan entonces y se encuentran con el suboficial mayor en Mata con Arturo Prat. Ahora, ya, esto parte con estos balazos que se escuchan cuando ellos van a cobrar un arriendo irregular. Exacto. Ya de forma violenta, ¿cierto? Ahora, Pedro, usted nos puede ayudar porque si nosotros nos encontramos con estos sujetos, por uno con su identificación, que tenía el pasaporte, otro que termina siendo una especie de fantasma porque no existe, un NN que todavía lo estamos buscando, ¿de qué delincuentes estamos hablando? O sea, ¿cómo tenemos un sistema de información tan deficiente en nuestro país que ni siquiera podemos perseguir el delito? A ver, yo creo que Chile tiene un sistema de identificación de sus habitantes muy elevado. O sea, estamos hablando casi a nivel de Inglaterra. El problema es otro. Solamente nos falta tener la base de ADN de todos los ciudadanos. Pero hoy día en Chile todos los ciudadanos chilenos tienen su cédula de identidad, estamos todos identificados con nuestras impresiones dactilares y por lo tanto hay una identificación. El problema es la inmigración irregular y particularmente de aquellas personas que ingresan por pasos no habilitados y por lo tanto no hay cómo identificarlos porque no ingresaron de manera regular al país. Pero delincuentes que no tienen ni una intención de regularizarse porque probablemente les juega a favor no tener identificación. Exacto. Por supuesto, y por eso es muy importante incentivar la migración regular al país. Hoy día el sistema de expulsión de los extranjeros es ineficiente, es lento. El actual gobierno heredó cerca de 20.000 órdenes de expulsión y se han decretado cerca de 1.900, o sea, 900 aproximadamente nuevas. Y el problema es la notificación, es el tema práctico. Cuando una persona se decreta la expulsión, el Ministerio del Interior está obligado a notificar a esa persona.
¿dónde ubicamos a estas personas tienen para domicilio poder conocido. notificar? Nosotros nos No ponemos tienen palos en la rueda domicilio. solos. Así es. Por lo tanto, hay que modificar el sistema de notificación, que puede ser el diario oficial, por ejemplo, o el gobierno digital, que es lo que viene a futuro a través de correo electrónico, para efecto que de estas notificaciones de los decretos de expulsión sean efectivas. Ahora, ¿qué podemos hacer? Porque tenemos una realidad que es evidente, y usted, gobernador, lo debe saber. La cantidad de gente irregular que tenemos en la región metropolitana, solo en la región metropolitana. ¿Alguien tiene el número? Sí, irregular no sé. Irregular. O sea, pues Por eso, a eso voy. 1.100.000 migrantes, de los cuales yo diría por lo menos la mitad debe estar irregular. La mitad. Claro, entonces estamos hablando de un número que es elevadísimo y ya está. Porque alguien me puede decir, oye, pero compadre, pongamos, bloqueemos el camino Colchane y toda la Pero, gente, José Luis, como ya están acá. Bueno, que ni siquiera. nosotros 30 a 40% de los detenidos en la región metropolitana son extranjeros. Pero solamente, oye, un dato para que den 30 cuenta a cómo esto 40. está creciendo exponencialmente. O sea, tú hablas con el alcalde de Estación Central y te dice que llegan 2 buses diarios. Sí, claro. Tú vas al campamento Lamparaíso, por ejemplo, en Lampa, donde fue lamentablemente este homicidio que ya lleva 5 fatalidades el día domingo. El 100% de la gente del campamento, que son, no sé, unas 10.000 familias, son todos migrantes. Y gente que llega, por alguna razón sospechosa, desde Estación Central a Lampa. O sea, ¿qué sabe una persona que viene de otro país, de ese lugar? Hay claramente una mafia que está vendiendo sitios en tomas irregulares. Ahora, yo quiero volver a lo que decía Pedro. Y según lo que me comentaron la otra vez, no sé si será verdad o no, pero tampoco me extrañaría que en Caracas hay gente con catálogo, mira, esta es la parcela que hay que tener en Santiago. Yo he escuchado exactamente lo mismo que tú dices tú, sin tener obviamente pruebas al respecto. Ahora, quiero volver sobre el tema de la identificación. Pero porque solamente antes de ir a la identificación, para que quede bien claro, usted habla, gobernador, de 1.100.000 inmigrantes en Santiago, Claro. solamente en la región metropolitana. Exactamente. Y de esos la mitad está irregular, la mitad no tiene identificación. Mira, que hay una cifra negra también, porque Claro. ¿qué es lo que pasa? Hoy día tú O sea, tienes... serían 500.000. O sea, mira, pregunta en el Servicio de Migraciones cuánta gente está en lista de espera de regularización. Deben ser unos 200.000, por lo menos. ¿Cuánto demora la regularización? Bueno, Años. 2 años. Entonces, además, tenemos el siguiente problema. Tú dices, no queremos gente haciendo comercio ilegal en la vía pública. Para poder tener un contrato de trabajo tienes que tener una cédula de identidad, aunque Claro, sea transitoria. claro. Oye, eso Entonces, está generando otro problema. nos demoramos 2 años en darle la regulación a quien quiere regularizarse. Pero Y ¿sabe mientras- qué? Está generando otro problema. Yo hablaba justamente con venezolanos que decían, nosotros estamos legales y tenemos que renovar. Y como están atrasados con lo otro, vamos a quedar nosotros como ilegales. O sea, esa cifra Mira, pero vamos yo- a tener en la misma oye, bolsa todo. Yo, a raíz de los temas de seguridad y todos los anuncios que se han hecho ahora, la gente siempre piensa que esto es solo un tema de dinero. ¿Ah? Yo digo, también es un tema de gestión. Voy a poner un ejemplo a propósito del tema de la identificación. Nosotros le aprobamos como gobierno regional a la PDI el año pasado un sistema de reconocimiento biométrico que tiene una particularidad que ya no requiere el sistema de huella con tinta que todavía se ocupa en Chile, aquí me puede corroborar el ex fiscal, sino que es un sistema que tú lo dejas empadronado inmediatamente. ¿A quiénes? A los que vienen llegando irregularmente al país y a los que son detenidos como imputados de algún delito. Con lo cual ya son parte de una base de datos y no tienes que tener cédula de identidad para tenerlos registrados y la puedes cotejar también con bases de datos internacionales de Interpol u otro. ¿Qué es lo que pasó? Ese proyecto se aprobó hace 7 meses, todavía no se licita, está entrampado, están los recursos, 5.000 millones de pesos, está entrampado en la burocracia estatal. Entonces tú dices, y lo mismo el tema de las migraciones. O sea, el sistema existe, pero si no se puede implementar. Pero tenemos un tema, gobernador. Tenemos un tema, si tenemos 500.000 aproximadamente habitantes solo en la región metropolitana que no sabemos quiénes son, como dijo Tal el cual, no fiscal sabemos quiénes nacional son. ayer, fantasmas, básicamente, que deambulan por ahí. Ojalá, o sea, yo me imagino que los 500.000 no todos cometen delitos, pero no deja de ser una cifra importante. Y ya estamos viendo que si el 30 o el 40% de los delitos en la región metropolitana lo cometen extranjeros, estamos hablando de que está llegando un porcentaje harto de gente a delinquir y no en un promedio que podríamos decir 1 de 10 o 0,5 de 10, sino que estamos hablando de más. Pero más allá de eso, ¿qué hacemos con ellos, con estos 500.000? ¿Dónde están? ¿Cómo los Pero buscamos? más allá ¿Cómo de los eso. censamos? O sea, José Luis, Mira, pero pongámonos- por lo menos regularicemos los que se quieren regularizar, porque yo también quiero hacer un No, pero es que llamado. tenemos que hacerlas todas. Oye, pero yo hago un llamado también a la gente, porque los extranjeros que son personas de bien, que vienen a contribuir a Chile, lo único que quieren
es que detengamos y expulsemos a estos que vienen a delinquir, porque Absolutamente. le genera una mala prensa a todo, y aquí estamos metiendo a todo el mismo saco. Y hay 200.000, 300.000 personas que se quieren Ya, pero yo tengo regularizar. una duda, gobernador. Hagámoslo rápido. Es que eso es lo que, pero atacar los que no quieren y los que quieren. Ya, José, los que quieren, José, lo que pasa es que tengo una duda, los que no porque quieren, ya, hay claro, que eso buscarlos, es lo que todos queremos y el país ideal. Pero hoy día, si hay esa cantidad de personas que eventualmente se pueden dedicar al delito porque no están empadronadas, no sabemos. Es decir, que pueden ser fantasmas. ¿Qué pasa si a mí, ciudadano, me ataca, soy víctima de delincuencia, de homicidio, de lo que sea, un fantasma? ¿Cómo lo perseguimos hoy día? Nunca vas a poder identificarlo salvo por cámara de televigilancia. O sea, de hecho, ojo, Pero si tenemos este cuarto sujeto de interés y no sabemos quién es, gobernador. Pero lo que ha demostrado, no, porque es importante esto, lo que ha demostrado este caso en particular, que ha sido dramático y que ha conmocionado todo el país, es que habiendo un fantasma que cometió el delito, lo único que tienes, porque no te sirve de nada la huella dactilar, no te sirve de nada los rastros biológicos, lo único que tienes es la imagen. Estas personas se traquearon a través de las imágenes, con lo cual tener un sistema integrado de cámara de televigilancia en la ciudad es hoy día una urgencia, que es un proyecto que estamos impulsando. Pero y que ¿sabe nos ha qué? costado Yo le voy a bastante. decir una cuestión. Luis Lugo Machado tenía carnet. Él sí, ya. Obi Marxilión estaba... él sí que no tenía nada, ni huella digital ni nada. Efectivamente, cuando le tomaron la entiendo huella, que Luis Hugo pudieron tenía cotejarla con la del auto. una orden pendiente, ¿o no? Él, claro, sí, justamente por una condena que no 14 cumplió. veces no cumplió la 14 veces. Cautelar. Sí, la medida 14 cautelar veces lo fueron a Oye, que buscar algo con que una a mí medida me cautelar. gustaría preguntarle al fiscal también, al ex fiscal, porque mira, claro, está bien las personas que no conocemos, pero hay personas que conocemos que están en un juicio, que han sido o tienen una medida cautelar establecida, o bien han sido condenados. O sea, ¿cuánta es la gente hoy día que sabemos quiénes son, que tienen incumplimiento de medidas cautelares o de pena y no las encontramos? Porque ahí sí que no hay excusa, po. Bueno, ahí formalmente se habla que tenemos cerca de 30.000 órdenes de detención pendientes. Yo creo que son alrededor del doble. Personas que... Pero espérame, personas. si hablamos de 30.000 órdenes de detención pendientes, ¿son personas que son perseguidas por la justicia o porque han incumplido la condena, o ambas? Es lo mismo. Existe el Registro Nacional de Aprehensiones que lo lleva el Registro Civil, ¿ok? Ese Registro Nacional se va actualizando día a día, o sea, se dan de baja y se suben todos los días distintos detenidos. Todos los días, en todos los juzgados de garantía y tribunales orales y lo penal se dictan órdenes de detención y van a ambas policías. Antes había un desorden, a partir del 2001 se unificó y para efecto de poder justamente perseguir a los prófugos. Las unidades que persiguen a los prófugos son súper chiquititas y por lo tanto hay una persona, por ejemplo, que está citada a una audiencia de formalización, no es ubicada y por lo tanto una persona que la comparecencia puede ser demorada o dificultada. Y en esos casos los jueces despachan una orden de detención para que esa persona algún día, si es que en un control de identidad aleatorio, etcétera, se encuentra, la llevan al tribunal respectivo. En Concepción, en Punta Arenas, en Arica. Pero ¿le puedo hacer una pregunta al fiscal? Sí. A ver, yo entiendo que hay miles de órdenes de aprehensión pendientes, 30.000 o 60.000, como dice usted. Ahora, no es lo mismo una orden de aprehensión para alguien que cometió un delito violento que aquel que se saltó un tag. O sea, quiero decirle que me imagino que uno podrá segregar la orden y decir, mira, hay un 20% de la orden de aprehensión que son las más graves. No. Y dediquemos todos los recursos, porque ¿sabes lo que pasa a mí? Yo tengo, trabajo con gente de la PDI también, y perseguir un crimen cuesta muchas horas hombre-mujer. O sea, muchas horas. Se destinan muchos recursos. Muchos recursos. Si ya tienen identificada a la persona, si está incumpliendo la norma, bueno, focalicemos algunos recursos ahí, porque la rentabilidad social de agarrar al que ya sabemos quién es mucho mayor que el que investigar a alguien que no sabemos. No, la verdad es que no hay una diferenciación por delito. Las órdenes ingresan de la misma forma y hay falencia, por ejemplo, que el mayor de una unidad, ya que estamos acá con un ex oficial de Carabineros, el mayor de una unidad, que el jefe operativo de un sector territorial, no tiene las órdenes vigentes de su territorio. No sabe quiénes son las personas de, por ejemplo, San Miguel, La Pintana, en particular de esa unidad policial de la 12 comisaría de San Miguel, cuáles son los prófugos de su comuna, para efecto de generar una unidad especializada en buscar los prófugos de esa comuna. Que es un sistema que Entonces, debería estar ¿qué en ocurre? línea. Estos casos emblemáticos que estamos viendo acá,
las unidades especializadas como S9 de Carabineros, como la Brigada de Homicidio y la Policía de Investigaciones, hacen una alerta especial porque es un caso de connotación público. Pero hay muchos otros casos mira, que las personas no son encontradas. Ahora, convengamos que en el caso de este señor Luis Lugo Machado, fue detenido, la primera causa fue por porte de arma, porte ilegal de armas de fuego, una modificada que tenía... Mediados del 2021 una pistola fuego. Es gravísimo. Claro, es gravísimo. Un delito gravísimo. Entonces se le decreta prisión preventiva, ¿cierto? Claro. Dado lo gravoso que podía ser el delito, se decide dejarlo con arresto domiciliario total. Ajá. Fueron 14 veces a ver si estaba cumpliendo el arresto domiciliario total. En ninguna lo encontraron. Pero antes de eso, es que lo grave es que le bajan la pena. Le bajan la cautelar. La cautelar. Porque tiene domicilio total. Está bien. Incumple y le dicen, ok, quédese solamente en la noche entonces. Es que ese es el cuento. 14 veces van, no lo encuentran, le informan al tribunal y el tribunal decide bajarle la cautelar de arresto domiciliario total a nocturno como premio por no cumplir. En vez de bajarle los beneficios. ¿Por qué pasa eso? No obstante eso, porque ahora hay una investigación administrativa. Para terminar el cuento, es condenado. Exacto. A no sé cuánto, 3 años de libertad vigilada intensiva. Y eso me imagino que ir a firmar una vez por semana. Ya hay un delegado de libertad vigilada de Gendarmería. Perfecto. Entonces, cumple. Y después lo pillan. No, espérate, que tiene una audiencia de marihuana, creo. Sí. Cae por microtráfico. No, pero espérate, es que justamente en esa causa, un día viernes, se le pilla esta droga, pero no se le pueden hacer las pericias. Por alguna razón, porque el día viernes llegan recién el personal disponible el día martes. Y como finalmente no se puede hacer la prueba de campo de esa droga, para saber si era marihuana o no. Es sobreseído. Es decir, lo pillaron con droga y se fue. O sea que a mí me gustaría decir algo respecto a este tema porque la verdad es que es tragicómico. Porque cuando uno piensa que esta persona que tuvo todas estas oportunidades de ser detenido y privado de libertad terminó asesinando a ahora suboficial mayor Daniel Palma, uno dice... Esto que está pasando no es un problema de recursos. O sea, que la gente siempre piensa que se requiere más plata. Aquí los sistemas están, pero no se hace la pega, no se prioriza. Yo quiero celebrar, porque uno siempre dice lo malo, pero lo que ha dicho el fiscal nacional, de que ahora todas las personas imputadas, que en este caso que sean extranjeras, que no tengan cédula de identidad, se les va a solicitar la prisión preventiva, por fin una medida concreta. Y espero que los jueces las otorguen. Porque de lo contrario vamos a tener que lamentar muchos de estos casos más. Insisto, se requiere priorizar los pocos recursos que tenemos en aquellos casos graves. Para mí, el porte ilegal de armas o un delito violento es un delito tan grave que no podría tener, simplemente una reclusión nocturna. Sí, Mauricio Valdivia, mire, antes de seguir con usted, quiero que revisemos un viral porque quiero que nos comente lo que vamos a revisar. Rodrigo. Sí, claro, porque lo que estamos diciendo es conocido por todos. Cuando uno ve el detalle ya es sui generis, de Macondo. Esto que estamos contando es surrealista. Pero es tan evidente para los chilenos que incluso para los extranjeros que están acá en Chile también. Hay un video que se hizo viral de una extranjera que dice, ojo, porque aquí está la papa. Vamos a escuchar ese video. Para mí, si me preguntan a mí, que nadie me lo ha preguntado, pero yo lo voy a decir, Chile es un país perfecto para delinquir. Si yo fuera delincuente, yo me viniera a Chile. Aquí todo el mundo hace lo que le da la gana. Primero, el sistema de inmigración es una porquería, no sirve. Ni si tú quieres hacer las cosas bien, no puedes. Aquí hay cualquier cantidad de personas, nadie sabe quiénes están porque el sistema de inmigración es una porquería. Y segundo, las leyes son peor aún. Aquí literalmente tú matas a una persona y a los 5 días estás afuera. 5 días estás afuera. ¿En qué país del mundo se ve eso? En Chile. Aparte de eso, sí, hay personas que yo veo, yo veo noticias y eso. Las agarran presas robando, con arma blanca. La han agarrado presa 20 veces, 30 veces. Y a las horas están afuera. O sea, literalmente los carabineros, la gente misma hace todo para agarrar al malandro y a las horas está afuera. Porque la ley no los apoya. Porque si no están violando los derechos humanos. Entonces, no tiene nada que ver con los venezolanos. Esto lo va a hacer el venezolano, el chileno, el cubano, el colombiano. El que venga para acá y que quiera hacer lo que le da la gana, va a hacerlo porque aquí las leyes lo permiten. Oye,
Un más perfecto claro que la resumen. El perfecto. Toda la razón. Yo no sé si toda tiene la algún razón. punto que debatir, porque yo creo Mauricio. que... Ya. Sí, la verdad que da justamente el paso para lo que yo quería comentar. Es decir, aquí durante muchos años se ha puesto el acento en el cumplimiento de las funciones policiales. Y claro, la policía cumple con lo que está establecido. Los detienen, pero después quedan libres. A la policía se le hace un recuento público de su función. Cada comisario tiene que dar cada cierto tiempo cuenta y tiene que decir cuánto detenido, cuánto es su, justamente, cómo es su trabajo. La eficiencia. Pero ¿sabes qué? Eso me falta a mí. Aquí no hay ninguna otra institución de todas las que están vinculadas justamente a la persecución penal que tengan que dar un stop. Justamente una cuenta pública donde está la Junta de Vecinos, donde está el gobernador, donde estaban antes los intendentes, donde está el alcalde, y todos tienen derecho a preguntarle. Entonces el comisario tiene que responder, y tiene que responder ante justamente la demanda pública. Entonces yo estaba pensando antes de escuchar a la señora, que me gustaría ver, por ejemplo, en la página de Gendarmería, el nivel de reincidencia. Así que uno se pudiera meter a la página de Gendarmería y ver de cada 100 personas que salen, cuántas vuelven a ingresar a la cárcel. Por ejemplo, hoy día nos dimos cuenta a través de un informe de la OEA que ya no solamente Chile es uno de los países donde mayor cantidad de droga se consume, consumimos más cocaína que en Colombia. Es decir, la prevalencia de cocaína es mayor que en Colombia, que Colombia es productor. Mauricio, mira, aquí lo que ella evidencia, una sensación de impunidad y porque además no estamos haciendo las cosas bien. Primero dice, es un país perfecto para delinquir. Si yo quisiera delinquir, me vengo a Chile. Check. O sea, yo creo que es lo que está ocurriendo. Ya. Oye, Otra tú le cosa, preguntas a la gente un sistema de Caracas o de Valencia en Venezuela y te dicen, no hemos despejado de delincuentes. Mira, dice, el sistema de inmigración es una porquería. Yo ahí no. Yo sí. Yo puedo decir lo siguiente, Chile es uno de los países con una persecución penal de las más potentes a nivel internacional. Es decir, cuando se dice endurezcamos las penas, la verdad que Chile hoy día no podría endurecer más las penas de lo que lo está endureciendo en este momento. Ese problema es que no se cumple. Por otra parte, cuando consideramos la cantidad de gente que hay en las cárceles, hoy día llegamos prácticamente a un 290 por cada 100.000 habitantes. Tenemos 290 internos por cada 100.000 habitantes. En Europa los países promedios tienen 80. Eso solamente para que lo tengan como dato. Pedro. Pero yo me quiero hacer cargo del tema de la migración. Yo no diría, y creo que uno tiene que ser moderado y mesurado con los juicios. Decir que el sistema de migración es una porquería, yo no estoy de acuerdo. Lo que pasa es que el sistema hoy día está sin los recursos necesarios para poder hacer su trabajo. ¿Pero sabe por qué lo dice, gobernador? Porque dice, el sistema de inmigración es una porquería, no sirve, porque si quieres hacer las cosas bien, no puedes. Es que, pues digo, una cosa es el sistema y otra cosa es cómo está operando. Yo creo que el sistema está bien diseñado. El problema es que si tú tienes la cantidad de migrantes que tiene hoy día en Chile, no puedes tener la misma cantidad de funcionarios que tenía hace 10 años. Sí, pero es que ¿de qué nos sirve quedarnos con la buena intención de tener un buen sistema si en la práctica no funciona? Si el sistema fuera malo, hay que cambiarlo entero. Si el sistema es bueno pero le falta gente, hay que contratarle personal para que haga la pega y no te demores 2 años. Lo que dice la señora, que yo lo he visto en la calle, don Claudio, yo quiero trabajar legal. Tengo hasta ofrecimiento de pega. No quiero trabajar aquí en el Paseo Humada. Pero se demora 2 años en regularizarse. Pero llevo 2 años esperando. Entonces, ¿qué queremos? A la gente tú no le puedes pegar por ambas causas. Si quiere trabajar, dale la regularización como corresponde. Y ahí hay un llamado al director nacional. Pero disculpen, no sé si se acuerdan ustedes, hay intervenciones telefónicas de líderes del tren de Aragua, uno diciéndole al otro, oye, ven para acá, autodenúnciate y listo, está allá adentro. O sea, no, pero Pedro, ¿qué piensa usted? O sea, el sistema migratorio en Chile es un desastre, digamos. No es cosa de ver el resultado, ver lo que está pasando. ¿Por qué es un desastre? Primero, porque no tenemos un control de fronteras adecuado. Eso partamos por ahí, porque el sistema migratorio hay que verlo en su conjunto. Integral. Hoy día tenemos unas fronteras permeables que permite que cualquier extranjero ingrese al país. Eso y una vez que ingresa. Segundo, tenemos un sistema que no estaba preparado para el nivel de migración no regulada como la que ocurrió. Por lo tanto, el sistema migratorio está diseñado para una migración normal y regulada. ¿Tan difícil es adaptar el sistema? Es difícil porque fue espontáneo, explosivo, y en pocos años Chile se llenó de millones de extranjeros. Entonces, ante esa realidad, yo creo que el Estado reaccionó en forma lenta y no adecuó. Pedro, la pregunta es la siguiente. Los procesos. El Servicio de Migraciones no está a cargo, el Servicio de Migraciones no está a cargo de la frontera. No, está bien, me refiero al sistema completo. Ya, o sea, yo creo que Chile hoy día tiene fronteras permeables, no cabe ninguna duda. Y creo que nos demoramos demasiado por un estado de excepción. Lo que pasa es que lo que nos tenemos que hoy día, y a mí me llama la atención, que con todo el problema que tenemos, la lista de espera,
no se pongan ahí recursos hoy día, porque ahí hay que pasa para ese es el agilizarlo. tema, porque lo que yo entiendo que, y todos entendemos que puede haber un desborde porque de repente la demanda fue explosiva, aunque esto venía ya con los aviones que venían de Haití, venía ya con un tema. Había un gran aviso. Había un gran aviso y una gran alerta y también la llegada masiva de personas de otros países y después ya el tema de los venezolanos. Pero el tema de los venezolanos, que digamos es la última gran oleada de migrantes que hemos tenido. En el último tiempo, o sea, ¿esto cuánto tiempo lleva ya? Estamos en el año 2023 y esto partió en el 2018. ¿Sabe cuándo partió? Cuando el presidente Piñera fue a la frontera de Cúcuta y le dijo a los hermanos venezolanos, vengan a Chile, que los vamos a acoger. No les dijo vengan por Colchane. Yo creo que es una caricatura, pero bueno. No les dijo vengan por Colchane. El tema está es que... No, pero al final se desbordó igual. El Estado no reacciona a tiempo. 5 años. Y, a ver, los chilenos, si tenemos una cualidad, aparte de ser ordenados, los ingleses en Latinoamérica, es que somos expertos en diseñar procesos. Y tenemos las capacidades de diseñar procesos eficientes. En este caso tenemos un problema de proceso para regularizar a los extranjeros ilegales y lo que ha señalado el gobernador, que es algo muy positivo, pero hay un problema legal, que es poder identificar a aquellas personas que no se quieren regularizar voluntariamente. ¿Por qué eso no es legal? Hay la ley de protección de datos personales, y particularmente en materia procesal y en materia penal, las huellas que se toman para fin de identificación tienen que ser destruidas. Por lo tanto, hay que hacer una pequeña modificación y custodiar y regularizar hagamos el cambio de ley. Ese levantamiento de huellas para fines de regularización ahora, Pedro, o de fines penales. Primero tengamos el sistema para poder hacerlo, o hagámoslo en paralelo. Lo que pasa es que estos sistemas toman tiempo, hay que contratarlos internacionalmente. Ojo, no es esta ingeniería nuclear. O sea, lo tiene Venezuela, lo tiene Perú, lo tiene Argentina, o sea, somos el único país de la región que no lo tiene. Entonces yo digo, cuando se me dice a mí que solamente falta personal en la calle, digo, no, nos falta inteligencia y nos falta tecnología. Y aquí tenemos un buen ejemplo. Sí, inteligencia, tecnología y diseño de procesos. Vamos a otro punto, dice... Las leyes son peor aún. Lo dice una persona que no es delincuente. Ella está constatando una realidad con lo que vive, con lo que escucha, con lo que ve. Dice, las leyes son peor aún. Aquí literalmente matas a una persona y en 5 días estás fuera. ¿En qué país del mundo se ve eso? Cuando tú dices, además ellos saben porque autodenúnciate, colabora con la investigación. ¿Pedro lo ve así? No. Ahí hay que distinguir. El sistema procesal penal, como bien lo dice Mauricio, es un sistema que ha demostrado ser eficiente. El sistema procesal penal chileno, el sistema acusatorio nuevo, es un sistema eficiente de persecución penal. Es mucho más eficiente en los delitos graves y en Chile tenemos penas generalmente graves. Hoy día, de hecho, las cárceles están colapsadas, no caben más gente dentro de las cárceles, necesitamos más cárceles. Pedro, pero ¿qué pasa el sistema ha sido más rápido y ha condenado a mucho más personas que el sistema antiguo. Y en los delitos graves ha sido especialmente eficiente, eso lo demuestran todos los estudios. Y no es cierto que una persona que comete un homicidio quede en libertad a los 5 días. De hecho, esa persona, si es detenida y es formalizada por un delito de homicidio, va a quedar en prisión preventiva en el 99.9% de los casos. Pedro, ¿qué pasa si una persona no está identificada, catalogada como fantasma, y mata a otra persona, comete un homicidio? Va a quedar en prisión preventiva igual y el juez va a ordenar su identificación. Pero ¿cómo lo perseguimos penalmente si no lo tenemos identificado? Porque ahí estamos hablando de una situación diferente. ¿Cómo investigamos ese caso versus cómo funciona el sistema si esa persona comete un delito y es detenida? Esa persona, ¿con qué identidad, con qué número va a quedar recluida? Se la asigna. Si esa persona es detenida, el registro civil, por orden del juez, le asigna un RUT provisorio con el cual esa persona queda RUT, tanto el señor Luis Lugo queda registrado como tengo una duda al respecto, porque lo que acaba de anunciar el fiscal nacional es de que a toda persona que es detenida como imputada en un delito, que no tenga identificación, se va a solicitar por parte de todos los fiscales en el país, partió la RM y ahora es todo el país, que quede en prisión preventiva. No es tan inmediato, no es tan inmediato. Va a pasar el proceso de identificación y si luego de ese proceso, que son cerca de 72 horas si no me equivoco, si entonces no se logra identificar, ahí se solicita la prisión preventiva. De acuerdo, pero va a estar detenido. Lo que yo quiero entender bien es si a esa persona que se le detiene se solicita la prisión preventiva, ¿qué? ¿Mientras dure el juicio? ¿Mientras se identifique? Buena pregunta. La prisión preventiva no tiene una duración, no tiene plazo. Por lo tanto, la prisión preventiva va a durar mientras se mantengan las condiciones
que se discutieron en la audiencia de control o de formalización que motivaron la prisión preventiva. Por lo tanto, si esta persona, por ejemplo, logra ser identificada y tenemos una certeza que esa persona es Luis Lugo Machado, por ejemplo, y no tiene antecedentes en Venezuela, no tiene antecedentes acá, y etcétera, es un delito menor, no fuera este, tiene un delito menor, esa prisión preventiva puede ser mutada. Ahora, la medida del fiscal Ángel Valencia, que yo lo encuentro notable, son medidas prácticas, eficientes, Vamos a ver qué tan eficiente requiere la colaboración de los jueces, como dice Claudio. Yo que tengo una precisión que quería compartir con ustedes, porque nosotros siempre estamos dando noticias y generalmente son noticias no de, no sé, lanzazo o hurto simple, sino que generalmente cuando damos las noticias tenemos que dar hechos de alta connotación, ¿cierto? Entonces, muchas veces nosotros, y usted seguramente va a coincidir conmigo, muchas veces se detuvo a Pedro, Juan y Diego. Uno tenía 20 detenciones con apenas 25 años, otro tenía 70 detenciones, porque ese número está. Y más de 100. Y este otro tiene no sé cuántos por robo en lugar no habitado, porte ilegal de armas, infracción a la ley 20.000, que es la ley de droga, y ahí hay receptación, y vamos con la lista larga de todas las cuestiones. Eso por una parte. Es decir, cuando la señora dice que puede ser exagerado, que alguien mate a una persona y a los 5 días está en la calle, a lo mejor es exagerado, pero lo que ella tiendo a pensar que quiere decir es, oye, aquí tú puedes decir cualquier cuestión, vas y que si yo estoy un rato y después volví a salir, te vuelven a detener. Y lo dice ahí, Carabineros hace todo y resulta que las leyes son un chiste. Y cuando así las leyes son un chiste, y aquí me voy a atribuir otra atribución para tratar de interpretarla a usted, que tiene que ver con que muchas veces pasa, y yo siempre cito el caso de Hugo Bustamante, pero quizás no es el para citarlo ahora de nuevo, ¿no? Una persona que estuvo condenada a 15 años, ¿no es cierto? Y que quedó con libertad condicional y que después asesinó a su pareja y a su hijo, los enterró en un tambor en Villa Alemana, ¿cierto? Otra vez preso. Pero igual tuvo el beneficio de la libertad y terminó matando a Ámbar. Entonces, la sensación que tiene la gente, y que lo ha dicho otros exfiscales como el fiscal Toledo, y perdón que me alargue un poco, es que acá una persona puede estar condenada por un delito. No, las penas son súper gravosas, compadre. Para este delito, 10 años. Sí, pero es que a los 3 años, 4 años, buena conducta, libertad vigilada, beneficio dominical, beneficio de acá, beneficio de allá, el compadre no volvió nunca más. Entonces, hacer un comentario? Los beneficios carcelarios hacen que la gente no cumpla toda la condena. Y eso lo vemos todos los días en la calle cuando detienen a una persona ¿Esa es la sensación de impunidad? Pero claro, ahora, Mauricio, perdón, quería tu opinión. Mira, aquí puedo contrastar dos cosas. La cantidad de detenciones, hemos seguido gente durante 10 años y no son 100 detenciones, son 400. O sea, tenemos gente que ha tenido 400 detenciones en el transcurso de 10 años, sí. Hemos hecho lo mismo con gente que está al interior de hoy día cumpliendo condena. Y a través de un seguimiento, que ahí ya es con autoinforme, pero resulta que igual nos cuentan 150 detenciones, 4 condenas, y la posibilidad entonces de que salgan de reincidir es altísima. Hay una técnica que se denomina evaluación de riesgo. Esa evaluación de riesgo significa que la gente de alto riesgo no tiene que salir, tiene que cumplir la condena completa. ¿Pero esa la consideran? Hoy día en nuestro país, ahí hay una gran falencia. En nuestro país no existe el juez de vigilancia penitenciaria. En nuestro país, justamente, la misma magistrado que otorgó el beneficio fue acusada constitucionalmente. ¿Qué dijo? Él cumplía con lo que el reglamento administrativo de Gendarmería establece, la mitad de la pena y una no mala conducta, porque no significa tener buena conducta al interior de la cárcel, significa que no lo pillaron con droga, no lo pillaron asesinando a nadie, es decir, no lo pillaron. Y por otra parte, él cumplió justamente con la condición mínima, que es justamente, ¿reconoció usted lo que hizo? Sí, lo reconocí. ¿Lo va a volver a hacer alguna vez? Nunca más. ¿Y se arrepiente entonces lo hizo? Sí. Esa es suficiente. En cierta medida, estoy caricaturizando, pero en cierta medida. ¿Y qué dijo además ella? Dijo, claro, los informes de Gendarmería, y aquí vamos a otro problema, los informes de Gendarmería desgraciadamente no son vinculantes, pero además su principal defensa, aquí no lo estoy diciendo yo, lo que dijo ella, dijo, son todos copy-paste. ¿Y por qué son copy-paste? Porque tenemos 2 funcionarios, una dupla psicosocial. Entonces pierden credibilidad. Para 400 o 500 personas. Yo trabajé en las cárceles de España. En las cárceles de España era un funcionario por 3. O sea, y ahí el nivel de reincidencia, que aquí estamos bordeando casi el 80%, el nivel de reincidencia era 15%, 20%. Es decir, siempre va a haber alguien que reincide, pero cuando las condiciones no están en nuestro país, Hugo Bustamante no debió haber salido jamás de la cárcel. Bueno, ya así como Hugo Bustamante y muchos otros más. Oye, pero puede ser algo, mira, me llama la atención que todo lo que hemos estado hablando ahora no tiene que ver con el rol de las policías y no tiene que ver
con la magnitud de las penas. No, siempre cuando hay debate sobre temas de seguridad se dice hay que aumentar las penas. Yo creo que en Chile lo que tenemos que asegurarnos es que se cumplan las penas. Claro. Y eso tiene que ver con estas medidas o beneficios carcelarios, y también las medidas cautelares. Y tercero, cómo se comparte la información. Yo creo que, de verdad, esto es menos sexy para venderlo a la opinión pública. ¿Sabe qué más grave? Pero significa que tenemos que hacer el trabajo, al tiro, pero tiene que ser el trabajo de, oye, conectar la información. Si yo detengo a alguien que lleva 10 detenciones o 4 delitos, la medida cautelar no puede ser la misma si la persona es absolutamente con una irreprochable conducta anterior. Y lo que está pasando hoy día entonces es que el sistema se pone en jaque y en duda porque estas pequeños elementos de beneficios carcelarios, de sistemas de medidas cautelares, no está funcionando. Ya, gobernador, ¿que sabe qué es lo que me parece grave? Que yo, el 2016, por mi trabajo, usted sabe, tenemos contacto permanente con delincuentes, criminales, y yo entrevistaba a criminales, el 2016, de otro país. Y nosotros somos vulnerables. Entonces me decía, pero si aquí es re fácil. Nosotros nos venimos en un avión, nos pagan narcotraficantes acá de Chile, en ese tiempo habían crímenes por sicariato de narcotraficantes. Cometimos el delito, nos subimos al avión y nos vamos. Aquí está la papa, porque si nos pillan incluso, las cárceles son mejores que en nuestro país. Es decir, este país, en ese entonces... Hasta para eso es atractivo. Claro, y en ese entonces, imagínate, de 2016, estamos en 2023. En ese entonces era ideal para, en buen chileno, fondearse. Y más encima, si hoy día me ataca un fantasma, no tenemos cómo pillarlo. No tenemos cómo aplicarle las penas más duras, ni prisión preventiva, ni nada de eso. Porque de hecho hoy día el problema está justamente en eso, que antes habían audiencias de formalización contra un tipo conocido y los juicios se demoraban, o sea, hasta el momento de la formalización se demoraban aproximadamente 425 días y hoy día se están demorando 877 en promedio. Porque no se sabe quién es. Porque el autor es desconocido y hay un porcentaje muy alto. Si ese es el problema que tenemos ahora, porque independientemente de una persona puede ser ya detenida 70 veces, 40 veces, hasta más de 100 veces hemos visto. Y el problema es cuando no tiene identificación de quién estamos hablando. ¿Cómo llegamos a ese individuo para meterlo de una vez por todas a la cárcel? La implementación que dice en relación al sistema biométrico. Bueno, iba a decir justamente, me salió, la tuve en la punta de la lengua. El gobernador establece justamente la necesidad de los sistemas biométricos. ¿Sabes tú que los sistemas biométricos no solamente para identificar a los extranjeros, sino que ponerlo en la salida de banco y se acabarían los robos a la salida de banco? O sea, que hubiera además un cartel grande. Sonríe usted, señor, porque lo estamos grabando. Y lo estamos grabando además con un sistema biométrico. Por lo tanto, usted va a ser identificado. No importa que no tenga carnet de identidad. Esa es la solución. Pero resulta que hoy día buscamos un cuarto sujeto de interés. Detenemos la imagen, no solamente la fotografía, tenemos el video y no tenemos cómo llegar a él. ¿Qué pasa hoy día? ¿Pero qué pasa hoy día con este sujeto? O sea, siempre en una investigación no se parte sin saber la identidad del sujeto. El hecho que tenga asignado un root o que tengamos registrada las impresiones dactilares, las huellas, no necesariamente implica una ventaja. Porque en general en los sitios del suceso hoy día encontrar, en este caso es excepcional, pero encontrar pero no es tan excepcional si tenemos un alto porcentaje de no, la verdad es que no. Desconocido. No, con huellas dactilares en sitios de suceso, la verdad es que hoy día es bastante escaso el porcentaje. La mayoría de los robos, piensen que, a ver, entre 55 y 60% de las causas en Chile se archivan provisionalmente. La mayoría son delitos contra la propiedad. Si hubiera huellas dactilares en todos esos sitios del suceso, como tenemos una base de datos amplísima, podríamos inmediatamente identificarlo. Eso ya les demuestra un número que significa que las huellas, el rastro físico del imputado en la escena no es habitual. Las muestras biológicas y el examen de ADN, el análisis de ADN empezó hace poco en Chile y también se necesita una base de contraste. Necesitas identificar primero al sujeto para después compararlo, porque la base de ADN que existe en Chile es solamente respecto a imputados que han sido condenados. No es que cuando tú, que sería ideal, digamos, que cuando tú renuevas tu cédula de identidad o ingresas como extranjero, te tomen las impresiones dactilares y al mismo tiempo puedas tomar una muestra biológica de ADN y registrar. Eso sería ideal. Sería ahora, ideal. El fiscal nacional ya señaló que dadas las condiciones en que está el delito hoy día, con la violencia que está, o sea, finalmente fueron 5 los muertos en Lampa. Sí. Y ojo, por eso yo decía que a lo mejor aquí...
quizás, todos los por días eso hay un el homicidio en fiscal Chile. nacional, o sea, 5 personas acribilladas en una fiesta el sábado a la noche. Baby shower, dijeron. Fiscal Nacional dijo que, dadas las características de lo que estamos viviendo hoy día, vamos a tener que cambiar la forma de investigar. ¿A qué se refiere con la forma de investigar? ¿Qué tipo de salto tenemos que dar para esto? A ver, yo estuve en el OC9 hasta el 2011. En el 2011. En ese tiempo no teníamos el sistema automático de huellas. Es verdad que las huellas hoy día no siempre están. De hecho, podríamos hacer la prueba. Aquí podríamos traer y levantar huellas de nosotros mismos, que sabemos que estamos sentados acá. Pero el hecho que yo coloque una huella encima de la otra, ya la huella se perdió. O hacer así. Claro, hay elementos que hoy día la tecnología ha mejorado mucho. La tecnología tanto del ADN. Antes un ADN, por ejemplo, una mancha de sangre, sabíamos que tenía un ADN, caía en bacterias y teníamos una mezcla del ADN de la bacteria con el ADN de la persona. Hoy día la técnica ha mejorado mucho. Por lo tanto, en cuanto a tecnología, nuestro país hoy día ha pegado un salto de 10 años. Pero lo que decía el fiscal nacional es dada la complejidad de lo que estamos viviendo ahora. Porque, por ejemplo, en el caso de las 5 personas que finalmente fueron 5 en Lampa asesinadas, son personas que, lo que hablábamos ayer, ¿no es cierto? Y la semana pasada, que antiguamente acá en Chile, habitualmente los homicidios eran de un círculo conocido. Una rencilla por plata, puede haber sido una rencilla familiar, una riña en una discoteca. Crimen pasional. Femicidio. Claro, femicidios, qué sé yo. Hay, ¿cómo se llama? Hoy día la complejidad es que no sabemos quién. Mira, es el que está detrás de ese asesinato por encargo o ese sicario, no sabemos quiénes son. Entonces, me imagino que lo que se refiere también el fiscal Valencia, el fiscal nacional, es que va a haber que cambiar la forma de operar, no solamente para investigar el delito, sino que en la previa de cometer el delito. O sea, si tenemos, vuelvo a repetir, 60.000 prófugos de la justicia, o que tienen deuda con la justicia, y 500.000 habitantes irregulares en la región metropolitana, de los cuales muchos estarán tratando de regularizarse, pero hay un montón que no. Estamos hablando de un problema grande de fantasmas que no sabemos nada. Obvio que no todos vienen a delinquir. Súmale la cantidad de armas que hoy día hay en el medio público. En el 2011 ingresaba casi un 20% a los laboratorios de la PDI y del Carabinero, armas hechizas, armas artesanales. Hoy día no existen. Hoy día no existen. Hay 47.000 armas que fueron inscritas. No es necesario. Hay más de 47.000 armas que fueron inscritas entre el año 2005 y el 2020, que justamente después fueron denunciadas como robadas y perdidas. Ahí justamente, claro, hay gente que honestamente compró las 2 armas que la ley le permite, pero hay muchos palos blancos que fue utilizado justamente por el crimen organizado. Yo 2 cosas quería decir. Una respecto de lo que se señalaba respecto al tema de las armas. A mí siempre me ha llamado la atención que tú para conducir un vehículo, que es una actividad de riesgo, tengas que tener un permiso de circulación anual. Claro. Pero para tener un arma, que es bastante más riesgo, basta con inscribirla una vez y después, si te he visto, no me acuerdo. Porque lo que ocurre, o sea, cuando nosotros hemos planteado la idea del permiso anual de armas, no es tanto la persona honesta que tiene su arma, ya sea por actividades deportivas o para defenderse. Estoy hablando del palo blanco que compra, da por perdida y nadie lo investiga. Y lo segundo que quería decir es que respecto a los temas hoy día de investigación, yo tengo reunión mañana con el fiscal nacional, que vamos a analizar un proyecto que nos está pidiendo apoyo y financiamiento como gobierno regional, que tiene que ver con estas fiscalías como integradas. Hoy ya tenemos fiscalías territoriales, lo sabe perfectamente Pedro, tenemos 4 fiscalías en la región metropolitana, y ¿sabe lo que está pasando hoy día? Que es tanta la cantidad de información de que también hay compartimentos estancos dentro de la Fiscalía. Es decir, la Fiscalía de la Zona Sur está investigando el delito, o por ejemplo ahora la Fiscalía Norte, Centro Norte, el delito en Lampa. Pero esa información, que puede ser de personas que viven y están vinculados a otros delitos, está en un compartimento estanco. Y lo mismo ocurre con las policías. Mauricio me puede corregir, pero el Banco Unificado de Delitos se ha inaugurado varias veces, que supone que vamos a compartir la información investigativa de todas las unidades policiales e investigativas. Eso no ocurre. Entonces yo digo, una vez más, la inteligencia, la tecnología, sumo el tema de los procedimientos que decía Pedro, yo creo que aquí hay mucho tema de gestión que no estamos viendo hoy día y que permite que la información exista
que esté en algún lugar la orden pendiente de investigación, la triple detención, la vinculación con otro crimen, pero que al final no se pueda consolidar en quién lleva el tema. Y eso me parece que hay que innovar. No, espérate, y si nosotros tenemos delincuentes fantasmas y tenemos 500.000 personas de forma irregular solamente en la región metropolitana, ¿por qué no partimos por identificarlos a todos ellos? Bueno, sí. Porque si tenemos delincuentes fantasmas no tenemos a quién echarle la culpa, no tenemos a quién denunciar. Pero Pri, ese es el problema. Tan fácil sería que el Servicio de Migración, o sea, el Ministerio de Interior dice que tiene 1.500 millones de dólares, que fue lo que anunció la ministra toda la semana pasada, que ponga algunos de esos millones de dólares en el Servicio de Migraciones para eliminar la lista de espera. Y ahí por lo menos vamos a ver todas las personas que al menos quieren regularizarse y acotar la lista. Están fiscalizando, de hecho, a las personas en ese lugar. Esta patrulla de carabineros, son 3 carabineros que aparecieron ahora en los últimos minutos y están frente a la casa donde nosotros denunciamos. Están fiscalizando a las personas. Dame un segundo. Sí, ahí trata... Si ustedes pueden tomar la transmisión en un segundo, porque necesito hacer algo y retomo el contacto. Sí, no te preocupes, ahí nosotros nos quedamos con esa imagen. Esta es la casa que nos mostraba ayer Cristian Acuña, una de las más peligrosas si hablamos del tipo de delito, porque va más allá del intercambio de droga. Aquí es donde a plena luz del día los vecinos son amedrentados. De hecho, Cristian ayer cuando estaba realizando el despacho salió una persona de esta casa a tomarle fotografía. Los vecinos a riesgo de que les pase algo, y eso hay que insistir, pero están tan aburridos, están tan frustrados, tan indignados porque no son escuchados, que salieron hoy día también a dar la cara para insistir en que necesitan una intervención, no solamente de esta casa, hay más viviendas que ellos tienen identificados que han denunciado, ¿para qué le digo?, todas estas veces. Y no pasa nada, de personas que están indocumentadas, hay allí, por supuesto, en donde viven migrantes, en donde sabemos que incluso se han sido calificados como fantasmas, porque si cometen un delito no tenemos a quién denunciar, porque resulta que no tienen una identidad. Y ahora llegó Carabineros para, de alguna forma, hacer algún control, fiscalizar, saber en qué situación están. Sí, ahora claro, eso es bien azaroso porque finalmente se tienen que encontrar con el delito en ese momento. Claro. No van a poder ingresar al domicilio probablemente, a no ser de que en este mismo momento la Fiscalía les pueda dar una orden a propósito de los antecedentes que los mismos vecinos están aportando en nuestro programa. No sabemos justamente cuál es la razón de la visita de esa pequeña unidad de Carabineros, que lo que está haciendo, por lo que veo, al menos en las imágenes, es controlando la identidad. Sí, pero esta fiscalización ayuda, Cristian. Esto es lo que esperan los vecinos, que al menos haya una fiscalización permanente. Presencia, exactamente. Cristian, ¿dónde estás? Sí, exactamente. Estoy aquí al frente de la casa donde se vende la droga. Te quiero contar que en las observaciones que nosotros hemos hecho, es acá precisamente por una ventana por donde se realiza la transacción. Vimos cómo eran entregados billetes y también el comprador se lleva unos papelillos. Nosotros no tenemos la certeza científica, técnica de que sea droga, pero todo indica, ¿cierto? A raíz de la experiencia que uno tiene. No hay que ser muy especialista. Que precisamente es droga. Los carabineros también están ahí con vecinos, porque esos vecinos se acercaron a los carabineros porque se pusieron a controlar a algunas personas y esos vecinos les están entregando antecedentes. De hecho, ahora están mirando por la ventana. Exacto, por donde se realiza la venta de droga. Es ahí mismo. Esto es lo que vivimos todos los días acá en el barrio. Ya estamos cansados de denunciar. Por eso, para nosotros prioritario que el plan de intervención parta por este sector. Imagínate, nosotros también hemos visto niños dentro de esa casa. ¿Dónde está la defensoría de la niñez? Porque además de vender droga, imagínate qué más puede ocurrir dentro de esa casa. Entonces, por eso nosotros es urgente que la autoridad, que la ministra del Interior, que el subsecretario Vergara nos escuchen y se reúnan con nosotros, y agradecemos la posibilidad de que si nos pueden ayudar para reunirnos con el gobernador Orrego. Para nosotros sería fundamental. Está hecho el llamado con el gobernador, sí. Leonardo. Estamos acá viendo la acción de Carabineros, que quizás estaban viendo el despacho. Apareció Carabineros, me decían. Oye, Cristian, ustedes me alertaron. Sí, mira, nosotros siempre hemos agradecido la presencia de Carabineros porque también, para que ustedes entiendan el contexto de esto, aquí hay gente que custodia droga, y custodia droga con armamento pesado. Yo veo a esos carabineros, pues imagínate, ni siquiera tienen chaleco antibalas. No, pero ahí vemos que se está poniendo el casco balístico. El casco balístico. José Luis, te escucho. Sí, no, que estaba viendo que salió una persona desde el interior.
desde el interior y seguramente le están, no sé si haciendo un control de identidad, no tengo idea qué cosa. Algo le muestra a través de claro, su celular. y ella se tapa la cara, ahora se tapa con esa capucha. ¿A qué se refiere con la custodia de droga? Que esto puede ser una especie de, ¿qué? ¿Bodega? Más allá del microtráfico. Sí, mira, te respondo y le doy el paso a Leonardo. Están realizando controles de identidad afuera de la casa de la droga del barrio Mata, la que grabamos nosotros en exclusiva en la mañana. Se lo mostramos durante esta jornada, cómo eran vendidas la droga. ¿Escuchaste la pregunta de José Luis Leonardo? No escuchó y se le puede preguntar. Ah, yo la recuerdo. ¿A qué te refieres con la custodia de la droga? ¿Esto podría ser una caleta? Sí, lo que pasa es que aquí en el barrio, durante la noche hemos visto cómo vienen a dejar pasta base del barrio. Y llega la gente que trae la droga, viene con los llamados soldados, que son gente que custodia la entrega de la droga. Y vienen con armamento pesado, pistolas de grueso calibre. Entonces, para nosotros también entendemos a veces lo difícil que es la labor de carabineros. Imagínense enfrentarse a ese tipo de personas con ese tipo de armamento. No es fácil, no se lo doy a nadie. Por eso nosotros siempre hemos agradecido la ayuda de carabineros. Lamentamos mucho lo que pasó al Cabo Palma. Y esperamos que estas situaciones por una vez por todas se corten, porque ya ¿qué más podemos hacer? Protestamos, denunciamos, traemos a la prensa, mostramos la cara para que vean lo que estamos sufriendo, que somos chilenos de carne y hueso que sufrimos esto. Y esto ocurre todos los días, o sea, ¿hasta cuándo? ¿Qué más tiene que pasar? Sí. ¿Leonardo? El problema que viven los vecinos acá en el barrio Mata. Sí, Leonardo, es que además estamos viendo un letrero que ahí dice que esta propiedad se vende o se arrienda. ¿Ustedes han tenido algún contacto con el dueño de la propiedad? Sí, preguntan desde el estudio, Priscila, si una cosa es llamar a ese teléfono en realidad. Sí, mira, el dueño de la propiedad se ha acercado al municipio porque se le ha pedido explicaciones de lo que está ocurriendo. Él ha presentado acciones legales, pero no consigue nada porque los juicios duran un poco y una vez que se recupera la casa se la vuelven a tomar. Por eso necesitamos más intervención una acción más decidida del municipio. Más integral. Claro, que tiene recursos para hacerse parte de las acciones judiciales y poder tomársela y poder cortar el flujo de droga. Ahora estamos viendo imágenes absolutamente en vivo de lo que pasa al frente de esta casa. Mira. Sí, mira, relaten ustedes un segundito, yo voy a cruzar. Bueno, voy a esperar que pasen los vehículos porque hay un antecedente nuevo que podría surgir. Entonces, yo lo voy a dejar con la imagen de Fernando Huerque que está mostrando ahí los controles de identidad de carabineros. Voy a desconectarme unos 15 segundos, 30 segundos para hacer unas consultas y retomo el contacto, ¿les parece? Oye, por favor, lo que estábamos diciendo es que estamos viendo esto que es absolutamente en vivo. Carabineros frente a esta casa donde hemos constatado que hay algún intercambio comercial que suponemos que dicen los vecinos que es droga desde ayer y que le han hecho un control de identidad a una persona que venía saliendo. Solamente quería aclarar que estamos con esa imagen en vivo. Lógico, sí, pero me parece que el antecedente que acaba de decir el vecino es de suma gravedad. Estamos hablando, según el relato, que llegan a descargar droga en ese lugar con armamento pesado, según el relato de los vecinos. Y ese camión probablemente entonces tenga... Escuchemos parte quizás del ambiente de Cristian. Está intentando recabar... Mira, sí, tengo acá nuevos datos importantes. Está el dueño de la casa. ¿Acá? Don Alfonso Escobar. Sí, lo tenemos con nosotros y lo está escuchando también a ustedes, muchachos. Oh, pero qué bueno hablar con usted, don Alfonso. Don Alfredo, el problema Alfonso. Sí, el problema que está afectando a esta propiedad, los vecinos denuncian, nosotros lo vimos, hay gente vendiendo droga al interior. Pero eso lo venimos denunciando hace rato, lo sabe Fiscalía, lo sabe Carabineros, lo sabe la PDI, pero lamentablemente no han podido hacer nada. ¿Por qué no han podido hacer nada? Nosotros tenemos una demanda por usurpación, pero tenían que sacar primero con el tema de la pandemia, no pudieron mandar gente y después agarraron y el juez se equivocó y no lo hizo por usurpación, entonces no salió la orden de desalojo. Y en el intertanto ellos presentaron un recurso en el que decían que eran arrendatarios y que no sabían a quién pagarle, que eran gente de buen vivir y que estaban súper complicados con esto. Priscila y José Luis Reperer les va los va... Espérame, que estamos siendo enfrentados por...
por una persona. Sí, pero estamos acá. Don Alfonso, muchas gracias. Le van a preguntar. Muchas gracias por conversar con nosotros. Ahora yo me imagino que para usted esto termina siendo... Hola, ¿cómo están? Claro, un tremendo dolor de cabeza, porque ¿han logrado el desalojo completo de esa casa? No, nunca. No, esa es la... Bueno, lo conversamos el otro día con la PDI, que el fiscal les dijo si logran sacarlos a todos, cerramos la casa y me entregaban la casa. ¿Y? Pero desafortunadamente siempre queda un niño, mujeres, y no se ha podido. Así que estamos tratando de... Ya lo hicimos, lo hemos hecho por todas las vías. Alfonso. Lo denunciamos a inmigración, dígame. ¿Y cuánto tiempo lleva en este estado la casa? ¿En qué minuto usted pierde la casa? ¿La arrendó a una persona que terminó subdividiendo? ¿Cómo fue? Claro, ese subdividió y no solo subdividió, sino que además lamentablemente murió. Y la gente se empezó... Bueno, yo tengo otra casa atrás que también se trataron de tomársela y afortunadamente los alcanzamos a parar. Pero aquí desafortunadamente las leyes amparan más al delincuente que a las víctimas. Afortunadamente creo que viene un cambio, ya la gente está aburrida, está agotada. Aquí la municipalidad también ha tratado de hacer algo y afortunadamente los vecinos se juntaron y han metido presión y yo creo que la presión ha sido lo que mejor resultado ha dado. Sí, lo que pasa es que no hemos tenido resultado definitivo porque el problema es que la casa sigue ocupada y ahí se está delinquiendo. Pero le quiero preguntar, Alfonso, ¿cuánta plata usted ha perdido o ha tenido que invertir en recursos legales? Porque yo me imagino que, mira, de partida porque está dejando de recibir plata por un arriendo, por un inmueble que usted tiene. Pero además ha tenido que invertir plata. Obvio. Tiene una deuda de agua, tiene una deuda de electricidad. ¿De cuánto? Deterioro de la propiedad. No, malo por todos lados. Si tú le pones un arriendo normal de 1 millón de pesos, estamos hablando de 60 meses, en 5 años son 60 millones de pesos. 5 años. Más simple. Ahora, y el deterioro del barrio, lo peligroso, lo ordinario, si tú miras la calle está lleno de papeles de cuadernos, que es donde les venden la pasta base a la gente. Alfonso. Yo tengo aquí, de repente voy a entrar a la oficina, están tapados con un colchón, dígame. Claro, y yo me imagino que para usted también es bien frustrante no poder ayudar a los propios vecinos que se han comunicado con usted para que haga algo. Y viendo cómo se ha deteriorado el barrio, pues usted tiene muy poco que hacer. No puedo... Lamentablemente no hay nada que hacer. Pues yo he hablado con carabineros, con la PDI, y he hablado se ha presentado las querellas, pero desafortunadamente la primera querella nunca prosperó porque no había quien hiciera, ¿cómo se llama? Los que vienen del juzgado a informar. Se suspendió con la pandemia. No sé, el judicial, que viene una persona del juzgado y lo notifica. ¿Y a usted lo han amenazado? Se defienden un poco, dígame. No. ¿Usted apoyó conversar con las personas que están allá adentro al comienzo, por ejemplo? Yo alguna vez les ofrecí 500.000 pesos a cada uno para que se fuera. Y me dijeron no, porque ellos tenían derecho a estar ahí y podían estar hasta 3 años. O sea, ellos se la saben por libro, además. Por libro, y además que la municipalidad los tenía que ayudar. Entonces... Claramente, y como te digo, nosotros teníamos presentado una orden de desalojo por usurpación y estaba todo, iba encaminado, faltaba una semana y ellos presentaron un recurso con abogados que debe ser muy bueno el negocio. Entonces, pero yo creo que ya con tanta prensa y tan visible que está, yo creo que va a dejar de ser negocio. Entonces, esperemos que ahora podamos hacer algo. ¿Pagaron un abogado? ¿Ah? ¿Pagaron un abogado? Ellos sí, pues contrataron un abogado, que el abogado le dice le dicen ellos al juez que son una familia, que son de buena gente, que no saben a quién pagarle el arriendo, por eso no han pagado. Gratis, De hecho, cuando pintaron la casa, yo un día llego en la mañana y está pintada rosada. Impecable. Puta, con un spray lo rocié entero, le puse casa en toma, salieron todos, volvieron a pintar, volví a pintarse y sale y me dice, oye, pero usted que es malo, ¿por qué no nos deja arreglar la casa? El mundo al revés. ¿Por qué no me devuelven mi casa? Claro, el mundo al revés, efectivamente. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Esperemos que hay otras medidas tomadas y estamos esperando la resolución ahora. Yo espero que de esta semana a la otra ya tengamos noticias.
Y ojalá se le dé toda la ¿Alfonso? prensa y todo lo que sea, porque en el fondo hay que evitar que se sigan tomando casas. Dígame. Alfonso, Rodrigo Pérez por acá. Te pregunto, a pocas cuadras de ahí, hace pocas semanas, Hola. yo diría una semana atrás, desalojaron una casa. Estaba en un catastro del municipio de 84 casas. ¿La tuya está en ese catastro o simplemente estás resignado a esperar? Según lo que me dijeron en la municipalidad, hay un top 10. Tú no estás en Y el top 10. top 10 está dentro estoy en el top 10. Y ya han desalojado 3 casas. Entonces, en cualquier minuto la desalojan. Esperemos, no sé. Eso es lo que te tranquiliza por Pero mientras. hemos estado tanto así que... Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que ya uno como que pierde la esperanza. Porque es tanto lo que las promesas y que no se cumplen. Entonces esperemos que, bueno, o judicialmente, o la municipalidad, o lo que sea. Pero te digo, aparte de la pérdida económica, el deterioro del barrio, los vecinos, el mal vivir, o sea, si aquí viene la gente de la luz, del agua, no quieren entrar porque es peligroso, pero aquí pasan todos los días niños. Sí. Pasan mujeres, Claro. o gente de trabajo, Y escolares. o de repente salen de esa casa niños chicos que hay que salvarlos. O sea, hay un cabro chico que ve venta de droga o que ve mal vivir durante toda su infancia, hasta los 10 años, chao, lo perdimos. Entonces creo que hay un montón de cosas que hacer. Entonces aquí yo le daría más urgencia, pero desafortunadamente no somos civiles, ¿no? Hay Leonardo, ¿le quiere? Sí, mira, yo escuché al vecino decir que ya pierde la esperanza. Yo le pido que ojalá no pierda la esperanza, que ojalá que el municipio, que ojalá esté viendo esto, actúe, que lo ayude, porque nosotros somos testigos de que el vecino ha tratado de solucionar el problema, pero esto escapa también a su mera posibilidad de solución, porque yo he visto que desalojan la casa y se la vuelven a tomar, desalojan la casa y se la vuelven a tomar. Es una cosa de día a día. Entonces por eso necesitamos que el municipio sea más proactivo y que ayude al vecino y ojalá recuperen la casa para que el barrio también viva más tranquilo. O sea, aquí es terrible lo que vivimos todos los días. O sea, pierde el vecino puntualmente. Yo estaba mirando porque sentimos una baliza. Sentimos una baliza. Entonces por eso estaba mirando, porque quería ver si venía más carabinero u otra policía. Priscila Reper, lo estamos escuchando. Sí, la sirena, sentí una sirena y por eso estaba mirando. Está perfecto, ¿no? Una reflexión a propósito de lo que dice Leonardo, que sí, pues, ojalá que el vecino no se rinda, porque Alfonso pierde él sin duda, pero con esa casa ahí también pierde todo el barrio, pierde toda la tranquilidad. Uno entiende, y ahí Alfonso dijo cosas muy interesantes, porque hay muchas instituciones acá y es como que él como que quiere tirar la toalla, quiere tirar la esponja, porque al final efectivamente tú recurres a la PDI, Carabineros, la Fiscalía, el municipio, y nadie puede hacer nada. Estos gallos tienen tan bien hecho el negocio allá adentro que tienen plata para pagarle a un abogado para poner recursos. Dicen que el municipio los tiene que ayudar. Probablemente, y acá hay un punto que Alfonso dice que es súper relevante, uno podría esperar, si es que hay niños chicos allá adentro siendo vulnerados porque ven venta de droga y un montón de otras cosas que no sabemos. Eso es lo más grave. ¿Dónde está el Servicio Mejor Niñez, la Defensoría de la Niñez, por ejemplo, que podría perfectamente buscar fiscalizar qué pasa con esos niños? No tenemos idea. Hay un montón de instituciones que pueden actuar, pero obviamente la desazón de Alfonso es que nadie logra solucionar el problema. Sí, claro, ¿no? Y son 5 años. No, si el problema se produce... No, escucha, el problema se produce porque lo bueno es enemigo de lo perfecto. Y lamentablemente los institutos públicos tienen que actuar de forma perfecta. Entonces tienen que coordinar a Carabineros, con extranjería, con la protección a la niñez, derechos humanos, y hacer comisiones, y en eso perdemos tiempo, porque ponerse de acuerdo todo es re difícil. Entonces yo creo que sería mucho más fácil de repente agarrar el toro por las astas y decir, compadre, después arreglamos, pero lo primero que hay que hacer es sacarlo. Hoy de verdad, o sea, si tú me dijeras a mí, yo creo que lo más grave aquí son los niños. O que de repente puede haber un muerto en la mañana y un vecino muerto, decir, ¿por qué no lo hicimos antes? Porque estábamos tratando de equilibrar a las policías, con los niños, con salud, con derechos humanos, con todo. Entonces, desafortunadamente, eso es lo que entorpece y eso es lo que hace más lento el proceso. Claro. El vecino, o sea, que el municipio ve, el vecino está hablando, está preocupado por recuperar la propiedad, que el municipio tenga un rol más proactivo, que venga para acá, que lo ayude, que declare inevitable la casa, esta casa de 12 millones de pesos de luz. Y sigue operando gente dentro de la casa, sigue funcionando como venta de droga. Si el municipio, la autoridad local,
tuviera una idea más creativa de aplicar alguna fórmula para solucionar este problema, se podría hacer. Es cosa de tener voluntad política, tener voluntad de liderazgo comunal y solucionar el problema. Usted es el dueño de la casa, 12 millones de pesos luz. Y 4 millones de agua. Y nosotros cortamos varias veces la luz y ellos conseguir quedar mejor instalados que antes. Entonces, no hay forma de cortarle los servicios. Lamentablemente, no hay forma de cortar los servicios, pero además hay otro problema. El que tome la decisión después se va a enfrentar con que el abogado de derechos humanos, el abogado de la fiscalía, el abogado de protección a la niñez, que no los podía sacar y los sacó. ¿A quién Entonces, alguien que diga, ¿sabéis qué más? Me la juego nomás, chao. No inmolo. Todos se protegen porque dicen, claro, yo no voy a morir por los demás. En el fondo, desafortunadamente, ese es el problema. Y esta es una de las 84 y todavía no ha realizado el proceso de desalojo el municipio. ¿Cómo estarán los demás? ¿Cómo estarán los demás? Sí. Y cuando la gente dice que el municipio haga algo, te voy a poner un ejemplo nada más. En la casa de Quinta Normal, en donde fueron encontrados estos sujetos, en Nueva Imperial, el municipio había ido, esto ocurre miércoles en la noche, ¿verdad? El municipio había ido, a propósito de casas tomadas, el jueves en la mañana. Y de adentro decidieron no abrir la puerta. Entonces el municipio se tuvo que ir. Es decir, son lugares que están identificados. Sí. ¿Y qué es lo que pasa? Es una raya en el agua finalmente todo lo que estamos viendo. Sí, pero lo que pasa con Matasur también es lo que decía Leonardo. Adelante, Alfonso. Carabineros no puede entrar. Porque por ley no pueden entrar. Porque no tienen una orden. Tiene que ir con orden. O un delito flagrante. No hay... O sea, cuando hay flagrancia, sí. O sea, si nosotros logramos sacar a todos, ponemos un candado y cerramos, si vuelven a entrar, tengo 72 horas de flagrancia. Ahí los puedo entrar y decir, aquí es por robo. Pero hoy día, como están adentro, hay niños, hay ropa, hay un montón de cosas, ellos se sienten protegidos. Y saben que tienen derecho. Entonces, lo primero que hay que hacer es desalojar. Y cuando se pueda desalojar, bueno, ahí veremos qué medidas tomamos. Y aprovechamos de sanear un poco. Bueno, yo también le hago una llamada también a los diputados, al Congreso, que legislen con más seriedad para este tipo de casos puntuales. Yo sé que no es fácil solucionar los problemas de un día para otro, pero aquí tenemos un caso que se arrastra por años y necesitamos que también se actúe más rápido desde el punto de vista del Congreso. Ellos pueden tener medidas o legislar para que esto se solucione, pero tienen que ayudar a vecinos como Alfonso para que puedan recuperar su casa, y lo que le ocurre a él, le ocurre por lo menos a 100 casas dentro del barrio. Entonces también es un tema sistémico. Si no se soluciona a nivel legislativo, vamos a tener que seguir teniendo este problema. Y hay algo muy importante que decía Alfonso, que esto provoca también deterioro del entorno. Acá Paulina, acá vamos a incluir a Paulina, que fue víctima de un asalto. Hola. Es que sí, exactamente. Sí. Yo soy exactamente del deterioro que ha tenido el sector desde que yo compré. Evidentemente este año ha sido, o sea, tremendo. No puedes salir a la calle, sales a la calle y están con sable, o sea, te piden plata, pero están con punzones, están con cuchillos en mano. A mí me asaltaron, pero no solo me asaltaron, me manosearon. O sea, ya es una agresión sexual. Entonces yo digo, a mí nadie me defendió, porque en ese momento, antes de que esto saliera en televisión, aquí no venía nadie, no venía Paz Ciudadana, no venía Carabinero, esto era sin Dios ni ley. Entonces yo voy, a mí nadie me defendió, porque la gente hoy en día tiene miedo, porque andan armados. Paulina, Alfonso, vamos a seguir conversando. Ahora sí, están sacando cosas. Yo los voy a dejar con esta imagen. Hay gente que se está yendo. No te puedo creer. ¿La magia de la televisión? Cáchate. Una cama. Sí, no sabemos si la totalidad de las personas que están adentro. Oye, hay recursos al menos para el flete, ¿eh? Ellos si no se están cambiando de casa, o se estarán cambiando de casa a otra casa a tomar. Ahí es donde hay que poner ojo, porque no sabemos quiénes están yendo y quiénes están quedando. ¿Se acuerdan de la casa del otro día? Los que se quedaron eran efectivamente los que no tenían los recursos, los que no traficaban, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí en donde evidentemente la policía tiene que poner ojo. Lo usan de escudo algunas veces. Lo usan de escudo muchas veces. Sí, porque finalmente si vamos a sacar a las personas que están viviendo en esa casa para que después se vayan a tomar otra, o sea, estamos saliendo de un problema para llegar a otro. Cristian, al menos hemos visibilizado un tremendo problema. Está identificada esta dirección, sabemos cuál es el problema. Ya están todos los antecedentes puestos sobre la mesa. Ojalá que se logre algo de aquí a los próximos días, tal como dice Alfonso, que es el dueño de este inmueble, y ojalá que de alguna forma... Con Eliana, que está en el Congreso Nacional, se está discutiendo las 40 horas, está con la ministra Camila Vallejo, vocera de Gobierno, que agradecerle a la ministra que se dé el tiempo de conversar con nosotros, y también aprovechar de preguntarle, Eliana, por lo que estábamos viendo del barrio Mata y el tema de la seguridad de los distintos barrios.
Sí, ¿cómo están? Buenos días. Hay debate a esta hora en la sala de la Cámara de Diputados por esta iniciativa de ley que hace una modificación al Código del Trabajo para reducir de 45 a 40 horas semanales. Hay debate, pero también hay consenso. Se espera que sea una votación con amplia mayoría, no unánime como ocurrió en el Senado, porque aquí en la Cámara Baja los parlamentarios del Partido Republicano han expresado algunos reparos respecto a esta iniciativa de ley que ingresó el año 2017 y fue impulsada precisamente por la ministra Camila Vallejo cuando era diputada. Ministra, muy buenas tardes ya creo a esta hora. ¿Cómo ve cómo se está dando este debate y qué es lo que esperan de la votación que se va a dar en unas horas más? Bueno, efectivamente han pasado un poco más de 6 años desde que presentamos este proyecto de ley. Tuvo que enfrentar varias dificultades, pero ya estamos como a punto de sacarlo del horno. Este es el último trámite legislativo. El proyecto recibió indicaciones sustitutivas del Ejecutivo, ¿cierto?, liderado por la ministra del Trabajo, para ampliarlo, para incorporar este beneficio a varios sectores productivos de nuestro país. Hablamos, por ejemplo, de la gente que trabaja en aeropuertos, en el caso, por ejemplo, de los tripulantes, perdón, de los trabajadores de cabina, los que trabajan en el mar, el trabajo agrícola, los choferes, los del transporte, los que tienen jornadas excepcionales, también, por ejemplo, la minería. Por lo tanto, un proyecto que no solamente amplía la gradualidad, que en un origen estaba solo para las pymes de 5 años, sino que para todas las empresas. Además, incorpora a estos sectores productivos que tienen jornadas distintas a la jornada ordinaria que usualmente conocemos. Una jornada histórica, es segunda vez en la historia de nuestro país que reducimos la jornada laboral. Esta sería la segunda, ¿no? La primera fue a 48 horas en el 2005. Y es una buena noticia principalmente para las familias trabajadoras de nuestro país. Sí, ministra, yo me imagino que también es bien gratificante para usted que presenta este proyecto hace ya 6 años, se demoró el trámite, pero ya es prácticamente un hecho porque se tendrían los votos. Ahora, le quiero preguntar, ¿esto va a ser progresivo? ¿Es para que la gente lo tenga bien claro? Sí. Mira, el proyecto, originalmente era bastante sencillo, reducir de 45 a 40 horas sin afectar los salarios, etcétera. Luego, en el primer trámite, logramos acordar con las pymes una gradualidad de 5 años en ese entonces. Fue el primer año en que se tramitó. Y en la gradualidad de 5 años lo que sucedió en el Senado en nuestro gobierno es ampliarlo a todas las empresas, o sea que no hay una distinción por tamaño de empresa. Entonces, como una ley pareja, la gradualidad de los 5 años, en la primera hora de reducción, es decir, de 45 a 44 horas, parte a un año de publicada la ley, que esperamos que sea pronto, ¿no? Claro. Luego 2 horas al tercer año. Y las otras 2 horas restantes al 5.º año, ¿ya? Sin perjuicio de esto, las empresas pueden adelantarse. Y, por ejemplo, si una empresa quiere implementar con acuerdo a sus trabajadores una jornada de 4x3, se adelanta la norma y aplica las 40 horas en modalidad de 4x3, es decir, 4 días de trabajo con 10 horas máximo y los otros 3 días libres. Y así para cada tipo de jornada excepcional. Lo otro que se incorporó, además de esta gradualidad completa sin distinción de tamaño de empresa, vuelvo a insistir, la gradualidad de 5 años estaba antes para las pymes, esto de la incorporación del CENSE, que abre una modalidad de capacitación para las pymes para apoyarlas en los procesos de organización del trabajo, la organización de la empresa, para que tengan más respaldo al momento de adaptarse en estos 5 años a la reducción de la jornada laboral. Incorpora más a las trabajadoras de casa particular, que es algo muy importante, me habían preguntado muchas trabajadoras. Establece estas como bandas horarias para las madres o padres trabajadoras o personas que cuidan, no solamente el padre o madre trabajador, sino que también para las personas que cuidan, de poder pactar una banda horaria en el ingreso y salida de la jornada laboral a propósito de las labores de cuidado, ¿ya? Y para niños y niñas de hasta 12 años. Así tiene varias innovaciones interesantes que nos permiten decir que es una buena noticia para las pymes, para las empresas, para poder adecuar su tiempo de trabajo, para los trabajadores y trabajadoras, para los niños y niñas y para distintos sectores productivos que existen en nuestro país, que son diversos. Sí, pues eso es súper importante, ministra, porque desde el proyecto original de su autoría hace años atrás, bueno, hay una discusión intensa, sobre todo por estos temas de flexibilidad, de gradualidad, y pareciera ser que se abarcó un universo de inquietudes, porque la realidad laboral es distinto por áreas, distinto por regiones, distinto por un montón de cosas. Entonces parece una muy buena noticia que esto vaya a ver la luz, ministra, y preguntarle, ¿por qué cree usted entonces que, dado que no es el
proyecto original propiamente tal, sino que incorpora un montón de cosas que incluso la propia derecha defendía. Hoy día Republicano se resta de esto y no lo apoya. No lo sé, habría que preguntarle a los parlamentarios del Partido Republicano. Es lamentable porque en el Senado tuvimos unanimidad, total respaldo. Claro. Ha habido un cambio cultural desde que presentamos el proyecto de ley. Si ustedes recordarán que habían discusiones que eran como que decían que los brigadistas no iban a poder apagar un incendio porque se les terminaba la jornada, o casi que el piloto de un avión tenía que tirarse del avión, era ridículo. Nos llegaron a ver esos memes, ¿no? Porque se llevó a la caricatura la discusión de esto, cuando siempre el ánimo era partir de una base, que era el proyecto ingresado, pero luego discutir cómo podíamos adecuarlo a los distintos sectores productivos y que la flexibilidad no significara precarización, ¿no? Claro. Y que siempre no habríamos a adecuaciones de la jornada laboral en función del principio de reducción, tuviera que ser en conversación con los trabajadores, con los empleadores, y hubiera un entendimiento para que todos salieran ganando en el fondo. Y eso es lo que se logró producir desde el año pasado, ¿no? En junio, cuando la ministra del Trabajo creó las mesas técnicas en todas las regiones para conversar de esto. En agosto se presentaron las indicaciones que respondieron a esa conversación y antes, incluso entre medio, tuvimos la entrega del sello Las 40 Horas, que va más hasta la fecha como 503 empresas, sobre todo pymes, que se han ido sumando antes de la ley a las 40 horas. Sí. Entonces, se ha producido un cambio cultural a través del diálogo, el entendimiento de sectores que antes rechazaban esta iniciativa, hoy día la aprueban, y los elementos de adaptación o flexibilidad son razonables y siempre se plantean en acuerdo con los trabajadores y trabajadoras, que es lo que más nos preocupaba a nosotros. Entonces, si una empresa quiere, por ejemplo, aplicar el 4x3, es con acuerdo de los trabajadores. Si una empresa o los trabajadores dicen, ¿saben qué? No vamos a mensualizar la jornada ordinaria, sino que en un mes vamos a establecer que en promedio se trabaje 40 horas a la semana. Claro. Eso da un número, ¿no? Y puede, con acuerdo de los trabajadores, llegar, por ejemplo, a mantenerse 45 una semana, pero las siguientes 30. Y en promedio de ese mes da 40 horas semanales. Pero eso es con acuerdo de ellos, ¿no? Y no una forma impuesta. Y eso es súper importante señalarlo, porque fue parte de lo que no se quiso en un momento resolver a través del diálogo cuando siendo parlamentarios tramitábamos este proyecto. Nosotros decimos, sí adaptemos, sí adecuemos, pero sin pasar por encima de la voluntad de los trabajadores y trabajadoras. Sí, ministra, evidentemente aquí la idea es que trabajadores, trabajadoras y empresas conversen, digamos, y se pongan de acuerdo en las cosas que usted nos estaba contando, pero también es cierto que existe una asimetría de poder muchas veces en esta negociación, sobre todo por la baja sindicalización que tiene nuestro país en general, y porque también hay empresas de menor tamaño que de repente tienen... ¿Esto se va a fiscalizar de algún modo, que se cumpla? ¿Va a haber un mandato para la Dirección del Trabajo o la Inspección del Trabajo para que esto efectivamente pueda hacerse una denuncia anónima, pueda haber una fiscalización? Sí, totalmente. De hecho, la Dirección del Trabajo ha sido clave también en la tramitación del proyecto para que todo lo que se norma en este proyecto tenga por una contrapartida de fiscalización, ¿no? Y por lo tanto están muy claras las reglas también para los tipos de jornada, o sea, tanto para la jornada ordinaria, que es la jornada ordinaria, la que conocemos, 45 horas semanales, y también para las jornadas excepcionales y las jornadas especiales, ¿no? Que eso es súper importante, que son tipos de jornadas distintas. Las jornadas excepcionales son, por ejemplo, las que tiene la minería. Y la propuesta de adaptación de la jornada especial a 40 horas se hizo con los trabajadores de la minería, porque ellos no llegar a aplicar las 40 horas semanales si es que tienen tiempos de traslado muy grandes a sus lugares de descanso, ¿no? Entonces a ellos les conviene, por ejemplo, las 42 horas semanales y compensan con descanso en otra situación. O, por ejemplo, en el caso, de los choferes de transporte colectivo, interurbano, ferroviarios, por ejemplo, se adecua la del mes, que son 180 horas, a lo que son 40 horas semanales. Entonces es un tema de cálculo que se adecua. En el caso, por ejemplo, de los choferes de carga, tienen esa posibilidad o mantener las 180 horas mensuales como existe ahora, y la diferencia se compensa con días de descanso. Entonces, todo esto fue de alguna manera concordado y adecuado, entonces las normas están bastante claras para los sectores, y ante cualquier eventualidad de incumplimiento, de pasar a llevar al trabajador, rige obviamente las facultades que tiene la Dirección del Trabajo y la Inspección del Trabajo. Entonces se puede recurrir evidentemente.
Súper importante. Perfecto, bueno, nos quedan algunas preguntas pendientes, sobre todo respecto a un artículo que establece también una jornada especial en el Código del Trabajo, el artículo 22, creo, que lo conocen ustedes muy bien en el estudio, creo que todas las personas que trabajamos en medios de comunicación, pero entiendo que tenemos que ir a una tanda comercial. Sí. ¿O tenemos la respuesta al tiro? Sí, vamos a una pausa y ya estamos de regreso. Es cortito. Perfecto. Retomemos el contacto con Eliana Díaz, que está con la vocera de gobierno hablando de la votación ya dentro de las próximas horas de este proyecto de 40 horas. Eliana. Sí, y nos quedó pendiente una respuesta que tiene que ver con el artículo 22 del Código del Trabajo, que establece también excepcionalidad para trabajadores de cierto rubro para hacer más de 45 horas a la semana, ministra. ¿Cómo se hace cargo de este artículo, esta iniciativa que se podría ir a ley hoy? Bueno, el inciso segundo del artículo 22 actualmente lo que abre es una excepcionalidad a los límites de jornada, ¿no? Entonces había un reclamo histórico por parte de aquellos trabajadores que están sometidos al artículo 22 porque es como la desregulación total. Lo que estamos haciendo con este proyecto es limitar esa excepcionalidad, o sea que no se generen abusos o estén contratados bajo la modalidad de artículo 22 trabajadores que no deberían estar bajo la modalidad del artículo 22. Y tiene que ver primero con los que están en alta gerencia, ¿cierto? Los equipos de alta gerencia, donde efectivamente hay por una situación como de confianza y responsabilidad una posibilidad de estar en el artículo 22. Pero también los que están bajo una modalidad donde no hay fiscalización directa, ¿ya? Y la fiscalización no es solamente de un jefe o una jefa como presencialmente, sino que también hay otras formas hoy día con las tecnologías de tener una forma de jefatura o dependencia directa. Por lo tanto, lo que hacemos con el en el marco de las 40 horas, en el artículo 22, inciso 2, es poder limitar lo que son las excepcionalidades de limitación de jornada. Entonces se restringe el artículo 22 en su inciso segundo. Eso es básicamente lo que se hace. Es una buena noticia, obviamente, para los que se han sentido en una situación de abuso en esta norma, ¿no? Ministra. Perfecto, sí. Disculpa, Eliana, que quería hacer una pregunta a la ministra a propósito de que estábamos viendo la situación del barrio Mata, ahí donde fue, entre otras cosas, asesinado el suboficial mayor Daniel Palma. Y que en definitiva hay un problema grave en la comuna de Santiago, así como en otros lugares del país. El tema de seguridad, usted sabe mejor que nadie, ha estado en la agenda súper fuerte y están preocupadísimos por las casas tomadas, por la droga, por la violencia, los asaltos, homicidios, etcétera. Se está encerrando la gente en un toque de queda de facto, como a las 5 o 6 de la tarde ya nadie sale de su casa, las mamás no pueden llegar después del trabajo a jugar. A propósito de las 40 horas, van a llegar más temprano en el tiempo, pero no pueden salir con los niños a la plaza. O sea, hay un montón de cosas en la calidad de vida que está afectando a algo que, por supuesto, no quiero responsabilizar a este gobierno porque esto viene de mucho antes, sino que me refiero a que este gobierno es el llamado a tomar la rienda. Entonces, estos 30 barrios que se van, o estas 30 comunas que se van a intervenir, ¿cuándo ese plan más o menos verá la luz entre ellos? Porque entiendo que entendemos que Santiago va a estar dentro de eso, entre ellos el barrio Mata Sur. ¿Cuándo vamos a saber eso? Mira, es muy importante lo que tú dices, porque así como estamos tramitando las 40 horas para mejorar la calidad de vida, esto sí nos va acompañado de mayor seguridad en los barrios, en ese sentido, porque son derechos que tienen que ir de la mano, ¿no? Para poder hacer uso realmente del tiempo libre, en comunidad, en las plazas, en los parques, con los hijos, etc. El plan que es de Calle Sin Violencia, el plan que tuvimos que adelantar, que se venía preparando en enero a propósito del asesinato del carabinero Daniel Palma y de esta grave situación, parte este mes en la comuna de Santiago y luego durante el mes de mayo se extiende a las otras 30 comunas que están definidas según criterios. Esto no es al azar. Nosotros estamos considerando el 30% de la población en estas 30 comunas, pero además son comunas que concentran el 50% de los delitos violentos. Esas son las principales definiciones. Yo no puedo hacer el listado de comunas ni de barrios específicos de la comuna porque por una cuestión de seguridad, ¿no? Para no estar dando como previo aviso. Pero se definen en función de, primero, la alta criminalidad que puedan tener, ¿cierto? De tráfico de droga, etcétera, impunidad penal. También hay lugares donde los casos de homicidio o delitos como que no han tenido esclarecimiento. También de deterioro barrial, consumo de alcohol, consumo de droga o temas de armas, ¿no? Presencia de armas, falta de control de armas. Entonces son varios criterios para la definición de las comunas y dentro de las comunas de los barrios específicos. Esto
esta definición con esos criterios se hace con las instituciones correspondientes, por ejemplo la Fiscalía Nacional, temas de los procesos. O sea, esto va a partir en abril en Santiago. Sí, durante este mes de abril parte en Santiago, por lo tanto a la pregunta de qué barrio en específico yo no me puedo referir porque más eso se coordina con las autoridades correspondientes, municipalidad, con las instituciones correspondientes para ver exactamente dónde se tiene que ir, pero incorpora esos criterios, no es solamente lo que tiene que ver con crimen organizado sí, y delitos violentos sí, pero también deterioro barrial, también impunidad penal, o sea, son un conjunto de criterios para poder ir en eso, una intervención un poco más integral e intensiva en esas comunas, ¿no? Porque si bien la delincuencia y el problema de seguridad es un problema país, tenemos comunas específicas donde el problema es más agudo que en otras, ¿ya? Y porque además los tipos de delito cambian en una zona rural versus una zona urbana. O sea, sabemos que, no sé, hay comunas donde el problema es el robo de animales, ¿no? De ovejas, etcétera, y no lo asociado a narcotráfico, por ejemplo. Ministra, en ese sentido, para responder a tu pregunta, Comuna de Santiago, en este mes de abril no puedo adelantar barrio ni el momento en que se hace, por razones obvias, ¿no?, de seguridad, y durante el mes de mayo partimos con el resto de las comunas. ¿El estado de excepción no está sobre la mesa hoy día en La Moneda? No, lo ha dicho, bueno, todas nuestras autoridades, particularmente las responsables de la cartera de seguridad, que es el Ministerio del Interior, porque esto se evaluó, no es que no se haya evaluado, se evaluó con los equipos especialistas, se evaluó desde el punto de vista logístico. ¿Y por qué se descartó? De eficacia, eficiencia. Porque el estado de excepción opera igual en una zona rural que en una zona, por ejemplo, fronteriza, que en una zona urbana, ¿no? Más bien las externalidades que se midieron ahí fueron más negativas que positivas. Nosotros no tenemos un problema como de carácter ideológico a priori con esto. De hecho, lo hemos estado aplicando el estado de excepción. Llevamos meses con estado de excepción en la zona sur y además desplegamos a los militares, ¿cierto?, las Fuerzas Armadas en la zona norte, en el control fronterizo, que nos ha permitido disminuir 56% el ingreso irregular en la frontera. Entonces, no es un tema de descarte a priori, de carácter político, sino que respecto a la evaluación que se hizo, por ahora no nos parece conveniente para los efectos de la seguridad de las personas un estado de excepción. Y en esto, además, la opinión incluso del mundo parlamentario son distintas, no tiene que ver con que la derecha lo apoya, la izquierda lo apoya, o sea, hay parlamentarios del mundo progresista que han dicho que sí, parlamentarios del mundo derecha que han dicho que no es conveniente. Entonces, tiene que ver más bien con la evaluación que se hizo por parte de los organismos correspondientes, que no era la mejor herramienta que teníamos considerada y que estamos preparando de enero y que empieza a ejecutarse por adelantado este plan de calles sin violencia, que es un plan integral de intervención con las instituciones del Estado que mejor respuesta nos puedan dar al problema que viven los barrios y las comunas. Muchísimas gracias, ministra. Le queremos agradecer su tiempo, habernos esperado también en la tanda, y Eliana Díaz también, 1.000.000 de gracias. Muy atento a tu trabajo ahí en el Congreso por este proyecto de las 40 horas.